en lo que tiene que ver con las posiciones del campeonato clausura del fútbol paraguayo. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Todavía poco movimiento aquí en Dos Bocas. Imagino que en los próximos minutos irá llegando principalmente el hincha de Guaraní para ver este partido ante el puntero del campeonato, 2 de mayo, que antes de arrancar la fecha parte con esa condición. El líder del torneo, 3 victorias, 1 empate para los dirigidos por Felipe Jiménez hasta ahora en este campeonato. Guaraní realiza cambios y lo más relevante, diría yo, cambio en la dupla de centrales. Quita a Paul Riveros, quita a Mario López, ambos van a la banca, y de entrada hoy Fernando Román y Gustavo Vargas. Entiendo que ahí tiene que ver un poco con lo que sucedió el otro día ante Ameliano, donde parecía victoria para el legendario y se le escapa sobre el final con errores puntuales del equipo en el fondo, lógicamente. Y también realiza otras variantes. Y vamos a la comparativa inmediata de lo que fue el último encuentro ante Ameliano. Así que cuando quieras, Diego, confirmadas las escuadras del legendario y del gallo norteño. Muy bien, Víctor, ya estaremos con eso. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego, el cordial saludo para todos. Diego, cuando quieras, ya te escucha Arturo Villasanti, técnico de Tempetaré. ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Diego? Bien, Arturo. Bueno, estamos observando, siguiendo permanentemente la intermedia, y brillante el trabajo tuyo, Arturo Villasanti, técnico de Tempetaré. Están ahora con 42 puntos, iguala a Recoleta en el puntaje. Recoleta juega mañana su partido en la intermedia, pero independientemente a eso, un puntaje magnífico lo tuyo como técnico de Tempetaré, Arturo. Bueno, antes que nada, agradecer mucho el seguimiento bueno que nos dan a la categoría. Y realmente contento porque estamos haciendo un esfuerzo también importante en lo grupal, ¿verdad? En todo el equipo de trabajo, toda la gente que está conmigo también en el día a día, y por sobre todo los jugadores y directivos, ¿verdad? Que están haciendo ese esfuerzo y poniendo de su parte para que estemos también en un sitial de privilegio, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, fecha 20, hasta la fecha 30 la intermedia. Quedan 10 fechas más, o sea, están ahí. Ese es el camino al cual van a apuntar, Arturo. Sí, claro. Iniciamos este proceso pensando justamente en estar peleando esos 2 primeros lugares. Hoy en día estamos ahí en un buen momento, pero sabiendo que esto no te puede dormir. O sea, empataste un partido y ya se pusieron a tiro de vuelta los que nos siguen, que son 2 equipos que están los más cercanos, que son muy fuertes, muy buenos equipos. Y bueno, pensando en eso, trabajamos en el día a día y trabajamos los partidos como realmente finales. No, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. A ver, estoy mirando acá. Le ganaron a San Lorenzo 2-1, ganaron al Rayadito. En la fecha 21 van a jugar, en la próxima, ya en la fecha 21, repito, Arturo, el sábado a las 10, ante el Lambaré, van a jugar frente a Atlético Colegiales, un equipo que pelea por no bajar de categoría, Arturo. Así mismo. Y un rival que en la primera rueda nos complicó muchísimo. De hecho, bueno, perdimos un partido ahí, 3 puntos que hoy día lo estamos lamentando, pero sabemos que intermedia es muy parejo, hay mucha paridad, cualquiera le gana a cualquiera, no hay equipos grandes, entonces eso lleva a trabajarlo con mucha cautela, sabiendo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces nos vamos a preparar de la mejor manera, como lo venimos haciendo en cada partido. Arturo, otra cuestión muy importante, de hecho, por la campaña que están logrando, que por algo están con 42 puntos también, independientemente a lo tuyo como técnico, en ese trabajo del día a día con tus jugadores, el respaldo, y bien mencionaste al inicio de esta entrevista, Arturo, el respaldo dirigencial. Eso realmente es muy importante para el futbolista en el día a día, se sienten bien, con confianza, vos como técnico, tu cuerpo técnico, el respaldo y esa tranquilidad con que uno trabaja. Y precisamente a lo que uno pretende, el sueño de todos, en tu caso como técnico, y para Atlético Tempetaré de buscar un ascenso a primera división, Arturo. Sí,
Yo creo que es fundamental porque hoy en día, ante tanta, ¿cómo decirte?, de una manera, inseguridad en los procesos, en los proyectos, Tembetarí es un equipo o un club, mejor dicho, que apuesta mucho a los procesos. Tanto así que, bueno, iniciamos por ahí empatando, perdiendo, ganando, perdiendo. No muy seguro aún en el inicio, se mantuvo y dan fe de que apuesta mucho a los procesos. Y en un torneo cuando hay tanto desbalance en cuanto a cambio técnico y demás, obviamente que uno se siente apoyado, ¿verdad? Si es que hay un acercamiento de parte de los directivos, ¿verdad? Y yo creo que para que todo salga también redondo, tiene que, como en la jerga política se dice, tiene que estar las cuatro patas de la mesa bien firmes, ¿verdad? Entre jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, mismo fanático, ¿verdad? Y yo creo que Tembetarí va por ese paso, por ese camino que es muy importante para nuestro día a día, ¿verdad? Exacto, acá estoy viendo la formación titular del partido tuyo ante San Lorenzo. Chena, bueno, conocemos al arquero Chena ya de experiencia, me vas a ayudar, Arturo. Líder Cáceres, Claudio Figueredo, después aparece Pérez con el 7, Edgar Ferreira, sí lo conocemos, a Ferreira jugó en Sudamérica, un jugador también de trayectoria. Francisco Esteche, Denis Colmán con el número 15, 18 para Juan Aníbal Roa, 19 para Elías Brites, 23 para Agustín Jiménez, 27 para Derlis Martínez. O sea, estamos hablando de jugadores de los que yo conozco, por ejemplo, Arturo, caso Chena, el arquero, Ferreira, ¿sí? Y el propio Juan Aníbal Roa, Arturo. Y mira, nosotros tenemos un plantel bastante amplio, porque tenemos muchos juveniles también, tenemos gente de experiencia, en el caso de William Candia, José Ariel Núñez también, que no fueron parte del inicio en el último partido, pero que también nos van acompañando en el plantel. Nosotros tenemos un plantel joven, hay muchos chicos que están dentro del plantel que ya tuvieron minutos y tenemos un promedio de edad bastante joven. Dentro de ese proceso Tembetarí ya viene trabajando hace varios años, tanto así que hoy Líder Cáceres, que es nuestro central titular con 18 años, recién cumplido, que lo viene desempeñando de muy buena manera. Es un canterano, un chico que fue de a poco, está con nosotros hace 3 años y viene haciendo su proceso. Y así hay varios chicos que son del club, son de Tembetarí y que hoy en día están haciendo sus primeras armas en primera. Así que apoyándonos, ¿verdad?, en los que nombraste, más algunos muchachos que no fueron de la partida ayer, que bueno, hacen que Tembetarí se afiance con los chicos y que pueda tener la solvencia de los demás en experiencia. Exactamente, Arturo. Bueno, y la próxima fecha con Colegiales, tranquilo, paso a paso. Tembetarí, te consulto el próximo año en caso de ascenso, en caso que suban a la primera división del próximo año. ¿Cómo harán, Arturo? ¿Dónde van a jugar? Mira, Tembetarí está haciendo su complejo deportivo, su estadio en la ciudad de Luque, en el barrio Maramburé. Mira, yo te digo la verdad, no fui desde que iniciaron las obras no fui, pero yo creo que están bastante avanzadas. Y bueno, ya con un predio propio. De momento nosotros hacemos base en Villa Lisa, un complejo muy lindo, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que tener casa. Está bastante avanzadas las obras, ya la parte directiva podrá dar un poco más de énfasis en ese tema, pero la idea es hacer de local ya en nuestra casa. Espectacular, Arturo. Bueno, por último veo acá la tabla Recoleta 42 para el equipo canario. Recoleta va a jugar su partido frente a Independiente mañana en el Cardiff, 10 de la mañana. Y bueno, y Carapeguá va con Resistencia. Carapeguá, el potro carapegueño, Arturo, tiene 35, ustedes 42. Bueno, se están ubicando independientemente de lo que va a Recoleta. Arturo, están ahí cómodos, segundos por ahora.
Eso es importante, Arturo, ¿eh? Ahí cómodos están en la segunda posición. Sí, estamos ahí igual con escudo, casco, capa, espada, completo, esperando, pero sabemos que es duro y bueno, nosotros tenemos que pensar en lo que es Tembetarí, hacer nuestro trabajo y bueno, si se van dando los resultados, aprovechar eso a través del trabajo hecho. Así que con mucha cautela, a pasos firmes, creando buenos cimientos, ¿verdad? Y tratar de hacer de la mejor manera, sin volverse loco. Arturo, como siempre, sos muy atento. Gracias por tu tiempo. Todo lo mejor para vos, Arturo, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, saludos siempre. Un abrazo. Ahí lo escuchamos, Arturo Villasanti, técnico de Atlético Tembetarí, que está ahí con Recoleta. Ambos equipos en busca del ascenso. Claro, aún quedan muchas fechas en juego, pero están ahí. Recoleta juega mañana y Tembetarí, que está al acecho, el equipo de Atlético Tembetarí. ¿Cómo te va, Juancito? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, a la audiencia, los saludos, las muy buenas noches a los compañeros. Igualmente estamos con Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Muy bien, Víctor Villalba, tenemos equipos confirmados. Así es, Diego, cuando quieras confirmado Guaraní y 2 de mayo. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor, adelante. Guaraní en el arco, camiseta 23, capitán de equipo Gaspar Servio. La zona defensiva, 37, Daniel Pérez. 27, Fernando Román. Camiseta 14 para Gustavo Vargas. Y 32, Alexis Cantero. En mitad de cancha, por derecha, 10, Matías Martínez. Con el número 7, Agustín Mansur. 21, Bruno Piñatares. Y 28, Anderson Leguizamón. Como media punta, 19, Danilo Santa Cruz. Y único delantero, 17, Adrián Alcaraz. El conjunto dirigido por Francisco Arce. Los suplentes, Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Paul Riveros, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Steven Moreira, Walter González, Richard Prieto, Álvaro Cuello, Felipe Salomoni y Nicolás Barrientos. A continuación, equipo titular del 2 de mayo. En el arco, camiseta 12, Carlos Servín. La zona defensiva, 35, Juan Feliu. Camiseta 2, Miguel Barreto. 3, Pablo Adorno. Y 19, César Castro. En mitad de cancha, por derecha, 7, Elías Alfonso. 8, Javier Domínguez, capitán de equipo. 5 para Roberto Ramírez. Y camiseta 17, Brian Ayala. Media punta, 11, Junior Noguera. Y como único delantero, 23, Matías Cáceres. El equipo dirigido por Felipe Jiménez. Los suplentes, Ángel Martínez, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Argüello, Marcos Gaona, Pedro Sosa, Derly Benítez, Ulises Coronel, William Casanova, Carlos Ferreira, Marcos Caballero, Ronald Cornet y Walter Bogado. Diego. Señor. Cuando quiera te escucha el técnico de Encarnación, Joel Maidana. ¿Cómo te va, Joel? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un placer saludarte hoy a la audiencia. Bien, 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 Joel. Bueno, estoy mirando acá la tabla de clasificación de la intermedia. Y tu equipo, bien, bien, Joel. Ganaron a Guaireña 3-2, están con 34 puntos. Y están en la cuarta ubicación de la tabla, Joel. Sí, siempre dijimos que nuestro primer objetivo es mantener la categoría y después de superar esa etapa, abocarnos a tratar de pelear con
por el sueño del ascenso. Ahora sabemos que no va a ser fácil. Tuvimos una primera rueda con más altibajos, entonces eso un poco nos condiciona esta situación, pero todavía falta 10 fechas del campeonato. Estamos a 8 puntos hoy del primero y el segundo, así que nadie está muerto mientras puede pelear. Totalmente de acuerdo. Recoleta 42 juega mañana, ya ganó Tembetarí 42. Carapeguá juega también, tiene 35. Ustedes ya jugaron, están con 34 puntos. Y San Lorenzo 30. Sí, efectivamente, Joel, quedan 10 fechas a partir de ahora y es partido a partido sin ninguna duda. Sí, todos los que están un poco más arriba van a tratar de pelear por seguir subiendo, y aquellos que lastimosamente todavía no les fue muy bien van a pelear para no estar en la zona de descenso. Así que en intermedia yo creo que todos los equipos están en similares condiciones futbolísticas, y a veces son circunstancias de partido, errores hasta infantiles. A veces nos cuesta algún partido y a veces se pierde por eso, pero desde el punto de vista de la conformación de los planteles, la intermedia es muy pareja. Exacto. Bueno, y van a jugar, tengo acá el dato, ahí en producción con Gerardo, con los compañeros, el 19 de agosto. ¿Van a enfrentar a Pastoreo, Joel? Sí, jugamos contra Pastoreo, un rival que siempre le ha plantado cara a todos los equipos, así que para nosotros es hacer nuestro máximo esfuerzo para tratar de seguir sumando, más todavía de local, y bueno, y después esperar también a que a veces se den otros resultados, porque también los equipos contrarios juegan, pero uno no está solo en esto. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo, Joel, que estés bien. Abrazo, hasta pronto. Gracias. Ahí lo escuchamos a Joel Maidana, técnico de Encarnación. Víctor, renunció Pedro Sarabia, Víctor. Así es, confirmado, renunció Pedro Sarabia. Lo primero que dijo en su conferencia en cancha de Trinidense fue que va a dar un paso al costado, que ya habló con el presidente, su salida es irreversible, así que Ameliano va a cambiar de entrenador justo días antes del partido de Copa Sudamericana, porque, repito, Sarabia acaba de renunciar en conferencia de prensa. Pasamos el audio, Diego, ¿te parece? Escuchemos, sí, señor. El Deportivo Ameliano, el profesor Pedro Sarabia. Arrancamos la conferencia de prensa. Hola, buenas noches, profe. Bueno, consultarle cómo se sobrelleva este momento, digamos, otro partido que lastimosamente Ameliano no logra ganar. ¿Por dónde cree que pasa esto, profe? Bueno, antes de hacer un análisis, yo creo por respeto se merecen. Pedí hablar con el presidente y realmente la situación de no poder sumar me lleva a que yo como profesional tomé la decisión de dar un paso al costado. Muy agradecido con los jugadores, con la directiva, por el hecho mismo de brindarme esa posibilidad de trabajar, pero yo creo que brindando la posibilidad a otro profesional, sabiendo que la institución merece estar en un sitial mejor, y considero de que estoy muy agradecido con los jugadores, con la comisión directiva, del staff, y bueno, esto es fútbol. Mañana es un día importante para cada uno de los integrantes de mi cuerpo técnico, el hecho mismo de pensar de que las cosas que realizamos en el Deportivo Ameliano fueron de la mejor manera a nivel internacional, y saber de que la intención nuestra era poder mejorar en el campeonato local. Muchas gracias. Profe, ¿es irreversible ya la renuncia o se puede conversar aún? No, yo ya acerqué al presidente mi postura, pedí hablar con él, y bueno, agradecido con el presidente, con su comisión directiva, saber de que me he brindado de la mejor manera yo y mi cuerpo técnico. ¿Qué te dijo el presidente, profe? Va a quedar entre nosotros. Gracias. Bueno. Palabras de Pedro Sarabia en conferencia de prensa. Renunció en Ameliano, Diego. Bueno, correcto, muy bien. Acá ya tenemos equipos confirmados a la espera. Guaraní con 2 de mayo. A ver, Víctor, ¿qué tenemos, Víctor? ¿Creció un poquito esto, lo que tiene que ver con la afluencia de público, Víctor? Sí, un poquito más, pero igual creo que estaremos en el promedio para este tipo de partidos de Guaraní. Justo la vez pasada decíamos eso ante Libertad, que obviamente ante Libertad es un partido especial, pero no anda viniendo mucha gente de Guaraní en los partidos en Dos Bocas. Hoy creo que estamos máximo 350 aficionados,
lo que suele ser la prueba de que si el equipo no marcha bien, este es el promedio, o sea, no viene mucha gente a ver a Guaraní. Última arenga en vestuarios, todo listo para el ingreso de los equipos, así que en un ratito más estarán caminando el pasillo previo al césped del Rogelio Olivieres para el ingreso protocolar, protagonistas de Guaraní y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Muy bien, Víctor, vamos contigo un poco, Gerardo, con Juancito, ya volvemos acá desde Dos Bocas para Guaraní, 2 de mayo con ustedes, adelante. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancover. Tasa al 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancover, crece desde la raíz. Aprovecha y recorre más por menos con Shell. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Esta mañana, fecha 20 de la intermedia, Martín Ledesma le ganó a Fernando de la Mora 1-0. Dejó la dirección técnica Fernando de la Mora, Juan Manuel Salgueiro. Rubio de visita 1-0 al Deportivo Santaní. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 y con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z hombre, Z mujer y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Pasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Hay que repasar que el día de ayer Encarnación le ganó Guaireñas por 3-2 y Tembetaré, como lo habíamos dicho, 2-1 a San Lorenzo. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur y Perpetuo Socorro Ñembú. Si sos afiliado a la Caja Mutual, no pudiste pagar tu ahorro o jubilación. En este mes de agosto tu oportunidad es tu oportunidad. Aprovecha y comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos a las 10 de la mañana. Recoleta en el Cardiff ante Independiente. Y en la Liga Caguazú de Fútbol Pastoreo ante el 3 de febrero. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, todo les gusta. Adelante, Diego. Gracias, muy amable, Gerardo. Muy bien, ¿cómo te va, Francisco? ¿Y los bocaditos, Francisco? ¿Cómo le va, mi querido Diego? Bien, aquí estamos. Arrasando, aplanando calles de Asunción. ¿En serio? Está fea Artigas, pero sí, llegamos rapidito del otro partido. Renunció Pedro Sarabia en señor. Conferencia de prensa. ¿Qué candidato tiene? Y cuando salía, se me acercó un dirigente. Y antes de conocer la noticia de Ameliano me dijo, esto ya no va más. ¿Y quién es candidato? Le pregunté. Y me tiró el nombre de, lo primero que me tira fue Juan Pipumpido. Bueno, así que a esperar a ver qué pasa. Ya son 12 partidos sin ganar del Sportivo Ameliano. La última vez que ganó, le ganó a Olimpia 1-0. Y la última vez que ganó un partido, eso por campeonato local. Sí, señor. Y la última vez que ganó un partido fue frente a el Atlético Paranaense, 1-0. Ese fue el último partido. Fíjate qué lejos ha quedado el último partido que ganó Ameliano. No por campeonato, sí, pero sí el último partido que ganó. Y si vamos al último partido por campeonato, es frente a Olimpia 1-0. Sin poder ganar, sin levantar cabeza, hoy sufrió una durísima derrota goleada 3-0 en Trinidad. Ahí estuvimos observando de cerca. Muy buen partido de Trinidense, de Tomás Rayer, de Arévalo, de Salcedo y compañía hoy, de Mendoza también, mirando un poco los nombres que jugaron ese partido. Le decía lo de Manu Romero, Diego Torres, ex Olimpias, que terminaron marcando el 2 y el 3-0 respectivamente. Y aquí estamos para lo que va a ser este partido entre Guaraní y 2 de mayo. Guaraní que quiere levantar cabeza, nada más y nada menos que frente al conjunto puntero del campeonato. Si hay un equipo que es revelación y que es sensación no solamente en este campeonato clausura, sino en todo el año, ese es el equipo de Felipe Jiménez. Aquí sale a defender la punta frente al Aborigen. A ver, Víctor, ¿qué tenemos en tu sector, Víctor? Y ya están para ingresar los equipos. Y ahora autoriza desde el campo de juego el delegado APF y se viene la caminata lenta de los protagonistas. Sergio, capitán de Guaraní, Javier Domínguez, capitán del 2 de mayo.
Muy bien, mañana prosigue la fecha con Olimpia, Libertad, el clásico blanco y negro con Arturo, con Carlos y los compañeros. A las 4 de la tarde nosotros estaremos con Ricardo F. Estaremos para Cerro Porteño, Sudamérica, desde la olla 18:30, Juan. Chimba Rica, la mejor de la mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 desde la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguimos en redes sociales o comunicate al 0982-319705. Chimba Rica, definitiva mejor chimba del país. La Ferré se acerca a vos, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros es Hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. El próximo lunes cierra la fecha 5, Tacuarija del Caballero, 17:30 y de fondo para el próximo lunes Nacional Luqueño, 20 horas. Decidí bienestar y certeza en Siquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ya se viene el comentario de Francisco López. SBS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SBS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Con el trabajo de Jorgito Casal, Jorge Niño Sosa, la goleada trinidense le ganó a Meliano 3-0. Pedrito Sarabia dejó de ser técnico de Sportiva Meliano. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz afloja todo. Silicona y shampoo, Bistón y tecnología en lubricaciones. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Lo dijo Francisco López, candidatos. Bueno, hay que ver los candidatos, pero uno de ellos, Juan Pablo Pumpido, que ya fue técnico de Sportivo Meliano, dicho sea de paso. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Camiseta tradicional para Guaraní, camiseta alternativa para el equipo Pedro Juanino. Va a pitar este partido José Méndez Alvar, Terris López. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud, Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El capitán de Guaraní, Marcelo, el capitán del Gallo Norteño. Domínguez, señoras y señores, vamos a la opinión de Francisco en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSP Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí está Guaraní, que viene de un empate con sabor a derrota en la última fecha. Ganaba 2-0 ante Ameliano en una cancha complicadísima como el Martín Torres, y al final lo terminó empatando el conjunto de Ameliano en el último encuentro, en la última parte, en los últimos 10 minutos. Esa derrota hizo que meta mano y cirugía mayor chiquearse hoy al equipo, sobre todo en zona defensiva. Cambió a los dos volantes centrales, en este caso allí cambió también al mediapunta, porque hoy aparece Juan Danilo Santa Cruz acompañando a Alcaraz, que se mandó un partidazo en el capítulo anterior. Y aquí está el sorprendente 2 de mayo, que llega con un fantástico, sí, con un increíble arranque de torneo. 3 victorias y un empate ante Cerro Porteño. Viene de ganar a Nacional en Pedro Juan y busca seguir en la punta del campeonato. Depende sola y exclusivamente de sí mismo. Así que hay que decir, y con una victoria de Guaraní, que si gana el partido se va a estar aproximando al conjunto del 2 de mayo. Va a quedar a un punto, va a quedar como escolta, obviamente a la espera de lo que suceda mañana en el clásico blanco y negro entre Olimpia, y a la espera de lo que haga Olimpia frente al conjunto liberteño. Aquí por seguir en lo más alto de la tabla, por quedarse a un punto, Guaraní, 2 de mayo Guaraní, dirige José Natanael Méndez. Todo listo para vivir, sentir el fútbol a través de la 1080M, fútbol a lo grande, y todo tuyo, Diego. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Guaraní, 2 de mayo. Monumental. Relata Diego Iván.
Pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota López Perú. Pelota sobre la derecha para Felipe Vaga, bien, juega esa pelota sobre media cancha. Está dejando cortita para Alfonso, la pelota la marca, recostado en la punta zurda. El pelotazo largo, sale Barreto, juega al medio. Está dejando para Domínguez, levanta la cabeza, botín derecho, juega. Otra vez pelota para el fondo para Feliu. Este baja mucho más atrás, pelota al fondo para el arquero Servín. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, pruebas que te gusta. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota por mitad del terreno, viene buscando esa pelota. Brian allá la tiene para el 2 de mayo, jugando esa pelota al piso. Está dejando sobre punta zurda, va la pelota, la marca, viene Domínguez, juega el 8. Otra vez pelota para el fondo para Adorno. Tiene Pablo Adorno, juega para el equipo visitante. Moviendo sobre punta izquierda, busca la salida. Pelota cortita para Brian, se metía Castro. El puntín, pelota embotado, lateral y pertenece al equipo de la visita. Los fertilizantes Solarix ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solarix Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al 2 de mayo. Con las motos Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kington. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Otro saque de costado, pertenece a la visita. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota para Gaspar, pelotazo largo arriba, Gaspar Servio, golpe de cabeza, marca Barreto, juega sobre punta derecha. La pelota cortita por mitad de terreno, zona media. Viene buscando esa pelota, Peñataria juega bien de zurda, movió para Cantero, qué buena acción. La pelota para el equipo legendario. El pelotazo largo corrió, se mete Cantero, marca Barreto, pelota a un costado. Sector en ataque, pertenece al equipo de Guaraní. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre el sector de la derecha, pertenece saque de costado para Guaraní. Cantero pone la pelota dentro del área. Arriba se mete Alcaraz, llega primero Adorno, pelota punta derecha. A ver, la tiene, juega Cantero. Amaga, se manda arriba, levantó, tiró pelota al fondo, golpe de cabeza, ¡epa! El cabezazo de Danilo Santa Cruz, Francisco. Llegó el 19, llegó Juan Danilo Santa Cruz allí. Servín, tranquilo, aquí no ha pasado nada, dice la primera llegada del aborigen. La primera insinuación del local. Ya pelota para el fondo, va soltando Servín. Lento desplazamiento del portero visitante. Hasta agosto comprando un Smart TV. Lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. La pelota la marca, no pudo. Venga, pelota la era de Mati Martínez. Pelota suavecita, punta zurda, se va. La pelota se la saque de costado. A ver qué pasa con el árbitro ahora, Víctor. El lateral para Guaraní, protestaban los del 2 de mayo que era para ellos, pero rozó y se desvió ligeramente en un hombre Pedro Juanino. Correcto, ¿cómo están los técnicos a propósito, Víctor? Y los dos bastante tranquilos, ya parados del primer segundo, pero sin dar mayores indicaciones, recién de brazos cruzados. Francisco Arce observando y Felipe Jiménez lo mismo, como siempre al borde del área técnica, pero por ahora sin mayores instrucciones. Saque de costado, sector defensivo, pertenece al equipo aborigen. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino, minuto 7 de la segunda parte. Independiente Rivadavia y Boca van empatando 0-0 en el equipo local. Están jugando Iván Villalba y Fernando Romero. Suplente, Jorge Sanguina, ausente, Freddy Vera. Gerardo ganó el canalla. 1-0, gol de Facundo Mayo para el equipo de Rosario Central. Muy bien, sí señor. ¿Vos sos de Rosario Central, Francisco? Yo soy de Racing, Diego Iván. Racing, la Academia Racing Club. Muy bien, la pelota punta derecha, avanza la visita al centro, no pudo Brian, cuidado, la pelota la marca, tiene Vargas, debió esa pelota, Francisco. Aquí llegó por banda el conjunto de 2 de mayo, el conjunto visitante ganando terreno por derecha. Terminó sacando el buen centro, después no pudo Cáceres en esa, no pudo alcanzar el anticipo de Vargas para despejar. Ahora la tenencia de la pelota es para el equipo visitante. Cerquita del minuto 5 por hora, el partido está 0-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empresa segura, empeña en La Plata. Aprovecha con pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, pollos de Granjeros Campo 9. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, por hora el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. En el equipo
equipo millonario está anunciado desde el vamos. Adam Vareiro del equipo en el retorno de Gallardo ante Huracán. Gerardo. Sí, señor, a las 19:30 horas arrancará ese partido en el reestreno de Gallardo para enfrentar a Huracán. Sí, señor. No es una fecha más porque se fue Pedro Sarabia de la dirección técnica de Ameliano. Estos son los números, Gerardo, a vos que te gustan las estadísticas. Pedro Sarabia dirigió a Ameliano 34 partidos, 11 victorias, 9 empates y 14 derrotas, 41.18% de efectividad. Poca efectividad para Sarabia. Es raro en un equipo de Sarabia que no gane tantos partidos, o sea, que pierda o que no tenga los 3 puntos en 12 partidos consecutivos. Creo que es la primera vez que le pasa incluso una racha tan larga en su carrera como DT. No pudo ser para Pedro Alcides, el Cabo Sarabia. Sí, señor, pelota al fondo, será tiro libre para la visita. Como bien decías, Diego, así va a formar River con Armani en el arco, Casco, Pesela, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Peña, Viafore, Aliendro, Mastantuono, Echeverri, Solari y Adam Vareiro. Muy bien, pelota al fondo, River frente a Huracán, pelota suavecita, viene buscando Gaspar. La pelota de Sario sale del fondo, el portero legendario. Atención, Capiatá, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Gaspar, juega sobre punta derecha, dejarlo cortita, pelota sobre zona media. A ver, la tiene Vargas con esa pelota. Levantó, tiró, pelotazo largo para el fondo. Arriba, golpe de cabeza, la marca de Ahorro, pelea Alcaraz. Se mete Adrián, gana, se escapó, cuidado con esta. Insiste, se va de arriba, punta derecha. La marca de Ahorro, Pablo, pelota en costado lateral, en ataque, pertenece a Guaraní. Hoy sábado en Punto Forma pega descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. También por la web puntoforma.com.py. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Cómo está Felipe Jiménez por ahora en trámite de juego, Víctor? Y en esta no le gustó cómo salió Miguel Barreto a chocar a Adrián Alcaraz. Le hizo el gesto con los dedos en la cabeza, que sea más inteligente en la próxima disputa a Miguel Barreto, porque pudo dejar mal parado a su equipo. ¿Se siente el fresquete, Víctor, o no? Sí, bajó bastante la temperatura desde que se escondió el sol. Yo creo que estamos en 12, 13 grados más o menos en este momento. Llega la primera advertencia del cuarto árbitro. Se sabe que a Felipe Jiménez lo tienen cortito. Los jueces no sé específicamente qué reclamó, pero ya el cuarto árbitro lo fue a calmar. Correcto, Víctor, pelota acostado, es lateral, pertenece a la visita, sector defensivo, cerca de las preferencias. Dale, Juan. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora está 0-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pásate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. La pelota por mitad del terreno, viene buscando esa pelota Alfonso y peligro, juega bien, mitad del terreno solamente para Noche Dominga. La pelota Dominga juega para Castro, dejó correr esa pelota, tiene Brian, le pegó allá la pelota dentro del área, se metía Cáceres, baja de cabeza, pelota de Pérez, la marca, en punta derecha otra vez tiene Castro, domina, se mete Castro, pegadita a la raya, juega para Brian, le va a pegar o no, juega bien, suavecita, pelota bien de cancha, está dejando para el 5 Ramírez soltó, levantó, juega bien para Feliu, ataca la visita, Feliu movió, recostado sobre punta zurda, a ver la tiene, juega Alfonso otra vez, pelota bien de cancha, zona media, pelota la marca en esa zona de cantero, y es lateral y pertenece a la visita, punta derecha. En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con la norma internacional hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta, contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y la pelota bien de cancha para Mati Martínez, juega para el fondo, está moviendo la salida para Vargas, el árbitro para el juego. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Y un hombre caído? Sí, quedó sentido Juan Feliu después del forcejeo con Anderson Leguizamón, le tapa el rostro acusando un golpe en esa zona, el lateral derecho del 2 de mayo. El árbitro dejó seguir la acción y después terminó ahora cortando. Partido parado, está caído Feliu frente a la Raza Uninegra, a la zona de Platea donde están los muchachos de la Raza. Bueno, ahora ingresa la sanidad, ya autorizó. Se levantó Feliu rápidamente. Cuando vio que iba a entrar la sanidad, dice, no, estoy bien. Se levantó, ya se va a reponer.
Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubén Local Armas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Guaranidos de Mayo está 0-0. Fútbol de Brasil, minuto 5 de la etapa complementaria. Gremio de visita le gana Cuiabá 1-0 en el equipo ganador. Está jugando Matías Villasante en Cuiabá. Lo hace Isidro Pita. Sportivo Trinidense goleó a Meliano 3-0. Pedro Sarabia dejó de ser técnico del Sportivo Meliano. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 1000 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britanesia. Hablando de Meliano, juega la semana entrante su partido ya en octavos Copa Sudamericana frente al equipo Gumarelo, Gerardo. Sí, señor, así es. Lo hará el próximo día, jueves 15, 18 horas. Defensores del Chaco pitará el argentino Maximiliano Ramírez. Primero Libertad o Meliano. Primero Libertad local, claro. Primero Libertad local. Claro, porque viene la fase de playoff. Verlo suavecita, viene de cancha para acá, se le juega suavecita, avanza la visita. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco. Short de carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Jortizer. El remate al arco le pegó a esa pelota Noguera. Atento al arquero Gaspar Servio, sí, Francisco. Llegó Noguera en esa última, terminó sacando remate sin potencia, sin complicaciones para Gaspar Servio. Hasta aquí, partido de estudio, Diego. No hay un dueño absoluto, los dos intentan. Sorprende la propuesta del 2 de mayo de querer salir no a meterse atrás, sino salir a jugar el partido, salir a proponer. Esa es la característica de este equipo de Felipe Jiménez, actual puntero del campeonato. La pelota para Barreto, corrió Barreto, marca el canal, pelota suavecita a un costado, será tiro de portería para el equipo visitante. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año a las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Sacame una duda, Víctor. El de botines flúor tirado a la derecha es Alfonso, ¿es así? Así es, Elías Alfonso. Correcto, muy bien. Y también tiene colores fosforescentes el 8 Domínguez y lo mismo Cáceres, Víctor. Son 3. Sí, Cáceres más naranja y Domínguez y... Bueno, Alfonso también en realidad más naranja, ahora que veo. El de Domínguez es más rosado. Sí, correcto. Y color verde tiene Brian Ayala. Brian Ayala, verde, exactamente. Y también Feliu, pero solo que Ayala juega a la izquierda y Feliu a la derecha. ¿Vos jugarías hacia el fútbol con esos botines, Francisco? No. ¿No, muchachos? ¿No te gusta? Vos sos más clásico. Yo soy clásico, Yo negro, también, negro. yo también, Tiene yo que también. ser, el botín tiene que ser Yo negro. también soy clásico. ¿Vos, Víctor, jugás flúor o colores clásicos? Yo siempre usé negro o blanco y vos sabés que la única vez que me puse uno naranja, me rompí la rodilla. Ah, bueno. Muy bien, la pelota para Vos sabés que blanco Sí. también. Blanco, Sí, pero negro el clásico. Blanco Sí, pero más negro. a lo Tony Cross. Claro, pero jugás con No, el clásico. negro. Negro, claro, negro. Bueno, finalmente una cuestión de gusto. ¿Y medias bajas o medias altas? Bajas. A mí me gusta la media baja. Yo media alta hasta la rodilla. ¿Usted, Víctor? Altas. Alta hasta la Bueno, rodilla. está bien. Pelota para el fondo, sale Gaspar Servio, sí, Juan. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay La prefiere. pelota para el fondo, sale en esa zona, va buscando lentamente en esa zona Román, juega suavecita, pelota para Castro, domina bien sobre mitad del terreno, pone la pelota para Mansur, está moviendo el territorio visitante, a ver, se manda arriba, viene buscando bien Cantero finalmente Cantero puso bien, está dejando suavecita, avanza Mati Martínez, pelota larga, será tiro de esquina, no, dijo el juez, tiro de portería finalmente. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Mañana el clásico blanco y negro, limpia Libertad, 4 de la tarde con Arturo Carlos y los compañeros y de fondo Cerro Sudamérica, 18:30. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Acá le cometen falta a Castro, tiro libre para 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubí Local Armas, estés donde estés, indica Diego Iván.
está 0-0. Y su seguros, Chaco. Alcaraz pifió la pelota, Francisco. Pifió una clarita porque se soltó Dani Pérez, recibió dentro del área solo. Era prometedora la acción, terminó sacando el centro a ras del piso. Increíblemente Adrián Alcaraz terminó fallando esa pelota. Si no, estábamos hablando del primero del partido. La pelota sobre punta sur, Pau en la salida, tiene lentamente Mansur para el equipo legendario, pone la pelota para Román, va a levantar o no la pelota, juega bien, movió al ras del piso, está moviendo la pelota, la cortita, viene buscando para Vargas, movió para Pérez, la hace un túnel, juega bien, pelota sobre punta derecha, corrió, se manda arriba, Pérez hay peligro, avanza Guaraní, mandó al centro, tiró, rebotó en Adorno, y es tiro de esquina para legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Se acomoda con zurda Leguizamón y con derecha cerca Mansur. Correcto, muy bien, vamos a ver quién le pega esa pelota. El árbitro va a autorizar Leguizamón o Mansur. Es un tiro libre de esquina, repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. A ver quién le pega. Es Mansur colocó bien, jugando la pelota por el medio, se mete Leguizamón, va ganando bien, cayó. ¿Qué pasó acá, Francisco López? Levántese, dice José Natanael Méndez, nada de penal, nada de querer simular. Y Anderson Leguizamón que se cayó, se tiró en realidad Leguizamón esperando que le cobren un penal. No pasó tal cosa, no pasó nada del área, dijo Méndez, el árbitro del partido. La pelota sobre punta sur, viene bajando esa pelota, Cantero tiene, juega pelota a mitad de terreno, busca la pelota, Piñatares, toca la pelota al equipo de Guaraní. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y después supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Deportivo Trinidense goleó Meliano 3-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Renunció Pedro Sarabia, dejó de ser técnico de Sportivo Meliano. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta veloz, aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario sin TC por Emoy. La pelota a mitad de terreno, juega Mansur, está dejando cortita para Pérez, va a levantar esa pelota o no, hace la magia, juega bien, moviendo la pelota otra vez para Mansur, va la pelota bien, pelotazo largo arriba para el fondo, viene buscando el canal, está parando, domina la pelota, viene buscando bien, es Leguizamón, otra vez por la media cancha, dejó suavecita Mansur, todo loca bien, pelota por la media cancha, va al 7, levantó la cabeza, está dejando cortita, se metía Leguizamón, puntín, pelota larga, al fondo a ver qué dice el juez y será finalmente lateral, saque de costado en defensa y pertenece a la visita 2 de mayo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. El yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. El partido permanece 0-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Supermercados Stock y Bueno Van te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito, además 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Víctor, entiendo las ausencias de la dupla de centrales de, en este caso, Paul y Mario, pero ¿y Richard Prieto? Sí, hoy está en la banca, también pasa por un tema de rendimiento. Steven Moreira es otro que hoy es suplente, Barrientos, también suplente, como bien decía en la introducción. Cambia a medio equipo a verse después del empate. A ver, se mete Alcaraz, va a rematar, juega, dejó el medio, Danilo. Arriba esa pelota, Francisco. Increíble, una clarita para Guaraní, una mala salida en el fondo por parte de Adorno. La entrega para Alcaraz que gana, suelta esa pelota. Sí, es cierto, un poco larga la pelota para Danilo, pero este llega, define de zurda, arriba, mal afuera. Era situación clara dentro del área, cerca del punto penal. Aquí clarita para Guaraní. Se salvó el 2 de mayo. Cerquita de los 20. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Construiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones de 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciascatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota sobre punta derecha, se mete Alfonso, ganó Alfonso, tira Alfonso, cuidado.
lado, pelota la marca, juega otra vez Guaraní, pelota, punto sur, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado sector, el ataque pertenece a Guaraní. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancop.com.py. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Al piso Brian, falta, pita el juez. Tiro libre pertenece a la visita. Shell bajó el precio de sus combustibles 10 al 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Feliu movió sobre esa pelota solamente otra vez para Barreto. Barreto juega en una misma línea. Dejando la pelota para Doro, tiene Pablo. Jugando sobre el costado izquierdo, baja la pelota, tiene Castro, domina, movió de zurda. La pelota por mitad de terreno, se metía Domínguez, vuelve a ganar, se mete bien, pelea Pérez. Está corriendo lateral derecho de Guaraní, presiona primero la marca. La viene buscando Adorno. Jugó, levantó de zurda, pelota por media cancha. La tiene Brian, juega bien, dejó para Nacho Domínguez, gira con esa pelota el capitán. La pelota Domínguez levantó la cabeza, va al toquecito, juega otra vez, va por el medio, busca el espacio. Está dejando bien esa pelota sobre la izquierda. Se mete Castro movió para Brian. Está corriendo, Brian levantó, tiró. La pelota por arriba, marca en esa zona Piñatares, el rebote, Domínguez, cuidado, cayó. Esto es falta. Víctor. Falta de Danilo Santa Cruz contra Javier Domínguez. Y qué buen tiro libre. Va a tener el 2 de mayo aquí. Brian Ayala, no hay quien le saque, me parece, esa pelota, que es un muy buen pateador de tiros libres. Se avivó Javi Domínguez, una pelota que no tenía un dueño, una pelota que queda allí suelta frente al área, unos, 10 metros, 11 metros del borde del área, y termina yendo a buscar esa pelota Domínguez. Cuando llega, puntea, se la terminan tocando, y ahora el tiro libre le pega. ¿Es Brian? Sí, es Brian Ayala. Le pega a Brian Ayala, señores. Señoras y señores, tiro libre para 2 de mayo. Repasando que en Ecuador hubo gol paraguayo. Alex Arce marcó el primero para Liga de Quito, que de local superó 2-1 al Cumbayá. Le va a pegar Brian Ayala, Hueca, le va a pegar el 17. Tiro libre para el equipo visitante. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha, el P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al P15, calidad Fopasa. ¿Es directo o indirecto, Víctor? Directo. Muy bien, correcto, sí. Es correcto, toma distancia, a ver. Es Brian, cuidado, le pegó, tiró. Fue la barrera, el rebote, pone Barreto, pelota por arriba, no pudo Domínguez, se va a la contra. Se mete Leguizamón, juega al medio, ganó Ramírez. Ramírez tiene pierna, ahora tiene Feliu, es Cáceres. La pelota para Cáceres, para 2 de mayo, jugó, soltó. Pelota al área arriba, se mete Brian, hay peligro, le pegó, tiró. Se desvió y la pelota controlada por Gaspar Sergio, Francisco. Bueno, pasó de todo, porque de derecha pasó a izquierda, después le queda de vuelta para Brian Ayala esa pelota. Termina sacando, se desvía el remate y cayó directo a las manos. La embolsó Gaspar Sergio sin complicaciones en esa última. Momentos de tenencia por parte del 2, que es un equipo que cuando pierde la pelota trata de recuperar muy rápido. Es muy intenso el 2 de mayo. El partido por ahora 0-0. Campeonato ecuatoriano, minuto 25 de la primera parte. Barcelona, Independiente del Valle empatan 0-0 en la visita. Titular el ex Olimpia, Luis Zárate. La pelota para Piñatares, viene el uruguayo Piñatares jugando esa pelota sobre la izquierda, se mete Cantero juega, está dejando para Leguizamón y te pone pelota en zona media. Otra vez avanza el equipo legendario, repito, el compromiso está 0-0. Por ahora 0-0. Pelota por media cancha, tiene el 14, viene bajando Vargas. Vargas jugó por arriba, se mete Matías Martínez, pero va al rebote y la marca juega sobre punto zurda. A ver, tiene Domínguez, toca el 8, levantó la cabeza, pone bien. Pelota suavecita para Noguera, tira Noguera, va por el piso. El árbitro dice que no hay falta. Se aproxima el juez, pelota para el fondo. A ver, tiene, domina lentamente Castro. La pelota de Castro movió, entregó para Ramírez, corrió, se escapó Ramírez puso bien para Cáceres. Pelota la marca, el rebote. A ver, tira Alcaraz, va por el piso, falta. Y es tiro libre para Legendario. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. San Justo Hierro, tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Envel. A ver, Brian levantó, tiró. Pelota sobre la izquierda, marcó Román. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas, donde estés, indica Diego Iván.
El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. 0-0 acá en el Rojino, Silvino Oliviere. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. ¿Qué pasa, Víctor? Caído Danilo Santa Cruz, la falta fue de Roberto Ramírez. Muy bien, ¿cómo ves hasta ahora el partido, Francisco? Diputado, intenso. Decíamos que 2 de mayo mete mucha intensidad. Cuando no tiene la pelota termina de recuperar. No es un equipo violento, no es un equipo que cometa muchas faltas, aunque está cortando mucho en este último tramo. Hay que decir allí, a Guaraní le cuesta encontrar claridad de 3/4 de cancha para arriba. Alcaraz baja y termina encontrándose con la pelota. Cuando la tiene termina definiendo por lo general bien, termina resolviendo bien. Matías Martínez activo por la derecha. El que tiene que aparecer más por la izquierda, sí, es Leguizamón. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Guaraní. Víctor. Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Paul Rivero, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Esteban Moreira, Walter González, Richard Prieto, Álvaro Cuello, Felipe Salomoni y Nicolás Barrientos. Ahora se sentó, sigue parado, Francisco. Continúan los dos técnicos parados desde el inicio, Arce y Felipe Jiménez. Correcto, Víctor, pelota suavecita sobre punta zurda. A ver, la tiene, viene bajando esa pelota, Cantero, está ganando bien Alfonso. Moviendo la pelota para el fondo para Barreto, tiene Barreto. Barreto soltó, tiró pelota, va con el pecho Cáceres. Está dejando esa pelota por mitad de terreno, zona media arriba, se mete el equipo de Evi, la visita. Pero tiene bien Piñatares colocó. Está dejando para Leguizamón, le van a robar esa pelota, tiene bien pelota en la punta zurda. Esta es mía, dice Gaspar, sale por el fondo el portero legendario. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se goleó a Meliano 3-0, renunció. Pedro Sarabia dejó de ser técnico de la Vía Azulada. Hasta agosto comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Libertad, 4 de la tarde de fondo, 18:30 para Cerro Sudamérica. Campeonato peruano, Alianza Atlético de visita le ganó a Garcilaso por 1-0 del equipo ganador. Ingresó al 57 el atacante paraguayo Adrián Fernández. Aquí en Dos Bocas el partido está 0-0. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, todo les gusta. Un saludo especial a todos los que están sintonizando la radio a través de Mi Espacio. Muchísimas gracias por la sintonía a través de Mi Espacio. Repito, mucha gente sintonizando. La pelota por media cancha, Berra tiene el 8 Domínguez. Domínguez tiene, juega bien, pelota suavecita, va moviendo. La pelota a la punta sur para Castro. Domina Castro, deja para el fondo, están dejando para Dono, pelota para Paulo. Se movió zona derecha. A ver, la tiene Barreto, Barreto juega para Feliu. Va a levantar la pelota, no Feliu. Jugando bien por mitad de terreno, viene buscando la punta derecha. Otra vez toca la visita con Feliu. Movió a ras del piso, que bien juega Alfonso, se mete Alfonso y peligro el 7. Jugó para Cáceres, otra vez para Alfonso, que bien toca la pelota de baño. Se mete Castro, dejó correr, pone la pelota a la punta zurda. A ver, la tiene Brian. Jugó, dejó para Domínguez, Domínguez. Otra vez extremo zurdo, bajó para Castro, corrió, ganó, se metía Martínez. El rebote para Brian, ¿le puede pegar o no? A ver, levantó, tiró, pelota en la otra zona. Corre Alfonso Francisco. Nadie para cerrar, tenía que cerrar Cáceres allí, pero se terminó quedando con la intención solamente el 2 de mayo. Decíamos, le falta ser mucho más práctico arriba, le falta hacer contundencia. Tiene cambio de ritmo, presiona bien arriba, tiene la pelota, pero no resuelve. A ver, se mete Adrián, corrió Alcaraz. Falta, acá esto es falta, Francisco. Falta ahí para amarilla. Sí, señor, bien ganada la amarilla para Adorno. Lo que genera Adrián Alcaraz, lo que provoca Adrián Alcaraz. Te pone la pelota para adelante y no hay forma de pararlo. Tiene mucha potencia, aquí fue directamente a cortar abajo. Adorno, la falta en el círculo de la media cancha cuando se disponía Alcaraz a encarar hacia ese arco que da hacia la vocacional Carlos Antonio López. Bueno, se disponía en la contra. Amarilla para Pablo Adorno, la primera del partido. Víctor. Así es, el primero amonestado Pablo Adorno, el hombre del 2 de mayo. Primero el partido también, victorización. Primero del partido, Diego, así mismo. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0.
Y su seguro, Chaco. ¿No sabes cuántas amarillas sacó Carlos Paul Benítez recién en el partido entre Trinidense y Ameliano? ¿Cuántas? Mirá mi cuaderno. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amarillas. Llenó de amarillas el partido. Muy bien. Excelente. El partido anterior. Sí, señor, que ganó Trinidense. Así es. Muy bien, pelota al fondo, sale el equipo visitante. Chispa Rica, lo mejor de lo mejor. Ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Vipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chispa Rica, definitivamente la mejor chispa del país. La Ferré se acerca a Bosca P, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros, es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Acá pasó de todo, Víctor. Sí, amarilla para Mansur, amarilla para Javier Domínguez. Ya paró el árbitro del partido porque estaba caído Castro, siguió Mansur, lo tocó atrás Domínguez y finalmente la amarilla para los dos. Es así, sí, Francisco. Bueno, y ahora aprovecha a chiquearse para... va a venir la amarilla para... ¿O no? A Castro fue y lo habló, a Mansur que está en el piso, aprovecha a Felipe Jiménez para dar indicaciones a Cáceres y a Domínguez, aprovecha al Chiqui para dar indicaciones a Alcaraz y a Juan Danilo Santa Cruz. Acá los técnicos aprovechando, como dice Francisco, Víctor, ¿eh? Así es, Arce, o en este caso se acercaron Danilo Santa Cruz y Alcaraz a la banca y Blas Cristaldo le dice algo a Daniel Pérez. Sigue reclamando la amarilla Agustín Mansur. Y al final será tiro libre para el 2 de mayo. Correcto, muy bien. Será el tiro libre para el 2 de mayo. Decidí bienestar y certeza en Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa con Son Seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Repito, gracias a esa gran sintonía que tenemos a través de mi espacio, impresionante realmente. Pelota suavecita, un saludo para todos los que están sintonizando a través de esa vía. La pelota para el fondo tiene Domínguez. Viene buscando Domínguez, el capitán, juega bien. Pelota sobre punta derecha, muy bien la salida. Está dejando cortita para Barreto, tiene Barreto. Barreto sobre mitad del terreno, pone pelotazo largo. Arriba para el fondo, viene buscando Alfonso. Se mete Alfonso, ganó primero Cantero, pone el cuerpo Cantero, pelea. Viene ganando Alfonso otra vez, puso el cuerpo Cantero. Desvío de zurda. La pelota por media cancha para Domínguez, corre, pierna, ahora tira el caraje, gira bien Adrián. Va por el piso, no pasó nada. Pelota sobre punta derecha, sale el equipo visitante. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu auto, moto, campeón o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El partido sigue 0-0. Si sos beneficiario del XPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. XPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocido mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. La pelota larga sobre izquierda, Berro tiene, juega, le va a pegar Leguizamón, amagando bien, se mete por remedio, levantó, tiró, golpe de cabeza. La marca de Barreto pone sobre punta derecha, va con el pecho, juega para Feliu. La pelota de Feliu domina bien, recostado sobre punta derecha, va a levantar esa pelota. Levantó, tiró, Feliu movió de primera para Brian. Esta juega la pelota para Domínguez, Domínguez tiene, juega, dejó esa pelota para Adorno, cuidado con esta. Dejando cortita, se equivocó, ganó Matías. Hay peligro para Guaraní, se mete Martínez, está, levantó, tiró, Alcaraz de cabeza. ¡Ay, la pelota va a un costado, el cabezazo, como viste, Francisco! Una clarita para Guaraní, clarita, ¿eh? Qué bien robó, qué bien anticipó Roberto Matías Martínez, mete el pie y termina robando una pelota. Se desplaza, arco que da hacia la vocacional Carlos Antonio López, termina sacando el centro al ganar la raya, centro direccionado al segundo palo. Alcaraz cabecea esa pelota solito cabecea esa pelota, le faltó potencia y dirección, cabecea colocado de sobrepique, la pelota bota y termina arriba, afuera, pasó frente al arco de Servín, que veía cómo esa pelota se iba haciendo sombra sobre el palo izquierdo. Aquí llegó Guaraní, reitero, cabezazo desviado de Adrián Alcaraz. Cerquita de los 35 de la parte inicial. Gol paraguayo en Argentina, Iván Villalba marcó el primero para Independiente Rivadavia, que de local está superando 1-0 a Boca. Hay gol de Independiente paraguayo entonces. Iván Villalba, sí señor. Muy bien.
La pelota para Alcaraz tiene, domina, se mete Adrián, pone la pausita. Está sobre media cancha, pone bien esa pelota de campo fundamento para Mansur. La pelota de Mansur. Mansur jugó suavecita para Piñatares. Piñatares más al fondo. Va recibiendo Vargas. La pelota de Vargas. Ahora juega para Mati Martínez. La pelota del 10. Domina Martínez. Otra vez sobre punta zurda. Baja suavecita. Está moviendo para Román. Román jugando bien para Mansur. Se escapó. Mansur tiene bien. Balón sobre punta zurda. Avanza, se mete Cantero. Juega para Adrián. Se mete bien pegadita en la raya. Domina, va por el medio. Le puede pegar o no. Juega pelota al fondo. Marcamos el tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos. Primera etapa. Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con el clásico blanco y negro. Olimpia Libertad con Arturo, con Carlos y los compañeros. 4 de la tarde y nosotros estaremos con Ricardo F. desde La Olla para Cerro Porteño, Sudamérica. Fútbol argentino, minuto 5 de la primera parte. River y Huracán van empatando 0-0. Segundo ciclo de Gallardo en River, titular Adam Vareiro. La pelota para el fondo, tirador, no le va a pegar o no. Va amagando bien, se mete bien recostado sobre punta sur. Juega bien esa pelota por el piso, moviendo para Cáceres. La pelota de Cáceres juega para Ramírez. Agarra, tiene, ganando bien, se mete Román. Cuidado con esta para Guarani, pone la pausita, juega bien para Mansur. Está por la media cancha, juega bien, pelota sobre punta zurda. Se metió Alcaraz, no puso en esa zona, no podía, digo. Pelota al medio, se equivoca Brian. Está moviendo Cantero, juega, avanza para el equipo legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. premios y también una gran promoción en adhesivos. Descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Mañana, que digo, sí, el próximo lunes decía seguir la fecha contra Guarí, General Caballero de Fondo Nacional contra Sportivo Luqueño. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Acá remata Alcaraz, se desvía, tiro de esquina, Francisco. Aquí una muy buena corrida. Otra vez la combinación entre Pérez y Alcaraz. El movimiento de Alcaraz es fantástico, porque amaga ir al segundo, después se mete al primero. Pérez ya sabe que le tiene que poner esa pelota al primero, pone el centro atrás y llega justito a intervenir en la pelota en esa acción. Barreto evitando la caída de su arco. Otra clarita para Guaraní, ahora el córner. Tiro de esquina, ¿quién le pega, Víctor? Anderson Leguizamón. Le va a pegar Leguizamón, tiro de esquina, señoras y señores. Guaraní busca el primero, sí señor. Se la deja finalmente a Mansur con pierna derecha. Correcto, muy bien, le va a pegar Mansur, decíamos, Guaraní busca el primero. A ver, le va a pegar a esa pelota Mansur, repito, el legendario. Buscando el primero, se defiende la visita el 2 de mayo. Le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo arriba, no pasó nada, tiro de portería. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El cabezazo de Román, tiro de portería, sí, Víctor. Ojo con Elías Alfonso, ya noté que se tocó un par de veces el aductor, está elongando y manda a calentar a un suplente, Felipe Jiménez. Vamos a ver cuánto más puede aguantar Elías Alfonso. Y míralo a Adrián Alcaraz también, ¿cómo está? Después de esta última quedó algo tocado, los dos en realidad, porque Barreto también con gestos de dolor después de ir al cierre de la última jugada. Perfecto, perfecto. Y los dos son, bueno, en realidad Alcaraz es muy importante. Anderson, parte de la estructura, pero para Anderson hay reemplazante. Para Adrián Alcaraz en su nivel, no. No, es Alfonso el que está tocado, Elías Alfonso. Y el otro es Barreto del 2 de mayo. Y de Guaraní Alcaraz, son los tres que estaban experimentando molestias. Epa, cuidado aquí. Falta de Matías Martínez, sí, merecedora para Mayer. Entró muy fuerte sobre Domínguez. Sí, señores, así será tiro libre. Dale, Juan. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puisupe, Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, sigue en el piso, no de Juanino, Víctor. Caído Javier Domínguez, la amarilla fue para Matías Martínez en Guaraní. Es el cuarto en el partido, el segundo en el legendario. Fue un costado de Elías Alfonso. Notaba que en la parte médica le daba algo al jugador con camiseta número 7, probablemente para calmar el dolor un ratito, pero se sigue tocando el aductor de la pierna izquierda. A ver, Víctor, tenemos un suplente de 2 de mayo, dicho sea de paso. Ángel Martínez, Rodrigo Ruidíaz, Víctor Argüello, Marcos Gaona, Pedro Sosa, Deli Benítez, Ulises Coronel, William Casanova, Carlos Ferreira, Marcos Caballero, Ronald Cornell.
Mohamed y Walter Bogado. Muy bien, cerquita de los 40. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Acá será tiro de esquina para la visita 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. 0-0. ¿Acá quién le pega esa pelota, Víctor? Brian Ayala. Bueno, muy bien, le va a pegar Brian Ayala, señoras y señores, repito, el partido está 0-0. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Brian. Y si viene el primero, 2 de mayo. Y si viene el primero de la visita, vamos a ver. Se defiende el equipo de Guaraní, se defiende. A ver, el árbitro va a autorizar, José Méndez. Ahora sí, pelota en el aire. Largo el rechazo, pelota en la cancha. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Pelota sobre punta derecha, Veratini juega bien. Pelota suavecita, Domínguez jugando más arriba. Para acá se le falta. Pita el juez, tiro libre para 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Señoras y señores, tiro libre para 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, Santo Lorenzo y Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. A ver, ¿quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? ¿Noguera? Junior Noguera. Muy bien, le va a pegar Noguera, tiro libre. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebrar nuestro 64 aniversario, nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCAT Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre punta derecha, ahí marca, viene buscando esa pelota, va por el fondo, tiene Felio. Felio con esa pelota juega suavecita, pelota negra arriba sobre punta zurda. Está moviendo la pelota en esa zona del campo de juego. Movió Adorno, Adorno juega para Castro, la pelota, el balón para Castro, juega, movió, soltó. Otra vez para Brian, juega. La pelota suavecita, viene bajando el 8 Domínguez, pelota para el 8, levantó la cabeza el capitán de equipo. Domínguez movió, soltó, movió un poquito más atrás para Adorno. Adorno juega otra vez, dejando suavecita para Domínguez, ¿le va a pegar o no? Así lo hace, le pegó, tiró pelotazo nuevo para el fondo, viene el rebote, viene ganando Castro. La pelota de Castro amagó, se quiere meter Castro, juega al medio para Cáceres, otra vez para Brian, le pegó, tiró ya, la cambió de frente, qué pelota puso bien. A ver, se mete Alfonso, ganó, corrió, levantó, tiró. ¿A dónde fue la pelota larga? A la otra zona paró Brian, colocó, resbaló. ¿Qué pasó, Francisco? Ganó bueno, pensé que ganaba el córner. Finalmente el saque de meta. Aquí llegó doblando situación, doblando por la banda. Buen cambio de frente de Brian para el otro lado. Después el centro no fue bueno, pero llegó. Se aproximó de vuelta al 2 de mayo de a poquito, tímidamente saliendo el 2 de mayo. La pelota para el fondo, tiro de portería para Guaraní. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota larga, se mete Leguizamón, corrió primero Barreto, corrió, soltó. ¿Qué dijo el juez? Era tiro de portería. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de Santo Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gerardo. Señor. ¿Cómo está River? Están empatando 0-0 contra Huracán. Y Boca Francisco está perdiendo 1-0. Gol de Iván Villalba. Bueno. Ahora gol de River, lo hizo el Diablito Echeverri, 1-0 ante Huracán. Gol de River entonces, bien. Y aquí la amarilla correspondiente como en cada partido para el señor Felipe Jiménez. Víctor. Mira que yo no vi nada raro realmente de Felipe Jiménez, pero como decía anteriormente, los árbitros ya lo tienen entre ceja y aprovechan la mínima para la tarjeta. Es el nuevo Garnero en ese sentido. Garnero lo perseguían bastante, ahora Felipe Jiménez quedó en su reemplazo, amonestado el técnico del 2 de mayo.
Muy bien, pelota al fondo, sale Sarvé. Hoy sábado en Punto Farma, pega descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. También por la web de puntofarma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota en Todelana se metía en esa zona. En la que no pasará la pelota solamente a Sarvé. Sí, señor. Y simplemente para redondear la idea, pasa que Felipe cada vez que habla también menciona cosas sobre el arbitraje. Creo que mientras siga en esa, le van a seguir cobrando los árbitros. Así es. Hay que revisar, tarea para el señor Gerardo Noguera. ¿Cuántas amarillas le han sacado desde que volvió a primera el 2 de mayo? Bueno, creo que no pasan 2 fechas sin que reciba una amarilla Felipe Jiménez. Así que en la apertura ya lo tenían marcado, ahora de vuelta. En cada partido casi tarjetas amarillas para Felipe Jiménez. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. 2 más al primer tiempo, Víctor. 2 minutos más. Muy bien, y esto de a poquito termina en su primer tiempo. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota para Cáceres, Cáceres tiene jugado bien, pelotazo largo arriba, sobre punta derecha, corrió Feliu, la pelota para Feliu, tiene Feliu, amaga, se mete bien, llegó esa pelota pegada a la raya. Está dejando para Alfonso corrió, se metió, ganó Cantero, vuelve a ganar Cantero le gana siempre Alfonso, pelota larga, va buscando para Adrián, cuidado con esta, Adrián tiene pulso bien, se mete en esa zona, cuidado con Danilo, corrió, se metió, hace la mague, Danilo tiene, ganó, Ramírez tiene el 5, está sobre punta derecha, ganó de vuelta Danilo, a ver, tiene ahora Ramírez, tiene el 5, visitante, pelea para Barreto soltó, pelota bien de cancha, rebote, pertenece a Guaraní, a ver, tiene Leguizamón, Espinatane, jugando sobre punta, zurdo, tiene para Cantero magó, Cantero soltó, se metió, ganó, insiste Cantero, vuelve a ganar, no se fue la pelota y corresponde finalmente lateral para Guaraní. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britanesia. La pelota por el medio tiene Martínez, le pegó, tiró el rebote para Pérez, corrió, salió el arquero, ¿qué pasó, Francisco? Aquí de vuelta terminó llegando a esa pelota Pérez, rebota en él. Finalmente salió Carlito Servín con alguna que otra duda, quedó por el camino. Cerca del final, cerca del cierre del primer tiempo llegó Guaraní. Señoras y señores, tiro de portería para el equipo visitante. Miglio Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Miglio Empeños, lo auténtico del Chaco. Shorty Beef, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Señoras y señores, se cierra primer tiempo por ahora. Guaraní, 2 de mayo están 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco, con Víctor y Villalán, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, van todos a reclamar al árbitro del partido, la gente de Guaraní, Servio y también Domínguez. Los 2 capitanes van entonces a reclamar a José Natanael Méndez. Síntoma de que no están contentos con el arbitraje. Víctor, por tu lado. Gracias, Francisco. José María Banumbeck del Departamento de Fútbol de Guaraní. Don José María, ¿qué le dejó el primer tiempo, este 0-0 parcial? Bueno, muy lindo partido, le he visto bien a Guaraní, ¿verdad? Tuvimos oportunidades, digamos, de al menos terminar como mínimo con un gol a favor y bueno, no pudo ser de vuelta y parece que no persigue esa mala suerte de embocar la pelota adentro, ¿no? Principalmente esa de Danilo Santa Cruz, por la forma en la cual se perfiló, parecía que convertía el tanto. Sí, así mismo, ¿verdad? Y Alcaraz tuvo oportunidades increíbles, ¿verdad? Que bueno, también la defensa del rival se comportó, ¿verdad? Y pudo evitar, digamos, que hoy en este momento estemos ya ganando, aunque sea por 1-0, ¿no? ¿Algo por mejorar, algo que no le gustó tanto del primer tiempo? No, yo creo que jugó bastante bien, creo que nuestro medio
le está faltando un poquitito más de en el medio, lo que perdíamos pelotas al comienzo, ¿verdad? Y después se fueron afirmando, ¿verdad? Pero en la defensa la misma cosa, ¿verdad? Comenzó un poco dubitativo, ¿verdad? Creo que Martínez tiene que, en el mediocampo tiene que pensar un poco más para pasar el balón, ¿verdad? Se engolosina mucho con el balón y desaprovecha esas oportunidades de compañeros que están bien ubicados. Gracias por el tiempo. Al contrario, usted. Muchas gracias. Las palabras de José María Banumbeck, del Departamento de Fútbol de Guaraní. Bien, allí está entonces el directivo o los directivos de Guaraní también, aquí dando indicaciones o dando declaraciones, mejor dicho. El equipo entre aplausos y algún que otro murmullo de preocupación, sí, pero relativamente correcto primer tiempo de Guaraní, le falta cerrar las acciones, y correcto partido también del 2 de mayo, fuerzas parejas me parece en este encuentro, muy parejo, muy disputado. La intensidad que imprime el 2 de mayo obliga a Guaraní a también entrar a correr de la misma manera. No es un partido para el relajo, para nada, porque el 2 sí tiene una característica y desde el primer momento que lo vi al 2 de mayo y dije, para ganarle al 2 de mayo hay que correr el doble de lo que te corre. Y es un equipo que corre mucho. Si uno empieza a mirar las estadísticas y cuestiones que te marcan el GPS y cosas como esa, va a encontrar que todos corren una media de 8 kilómetros y medio para arriba, tranquilamente. El estudio que uno tiene del 2 de mayo. Así que en su gran mayoría son jugadores que corren, que meten, que no negocian la actitud. Después puede salir bien o puede salir mal, pero en cuanto a actitud es el equipo, creo que tiene la vara más alta dentro de lo que es el campeonato en cuanto a intensidad de marca. Cuando recibís una pelota tenés dos de 2 de mayo por lo general. Tenés dos jugadores del 2 de mayo siempre. Pasás de uno, sí, no hay problema, pero pasás de uno y a medio metro está el otro. Eso es lo que hace también a este equipo, que es muy generoso, que es muy solidario, que entrega todo y que hace o aplica la regla prácticamente. Se nota que Felipe Jiménez aplica la regla de los 40 segundos. O sea, a los 40 segundos el equipo tiene que recuperar como sea la pelota. No deja que Guaraní tenga largos tramos de partido el balón. Reitero, no pasa un minuto sin que el equipo vaya a romper, vaya a cortar la acción de juego, vaya a disputar la pelota con todo. Me parece que es, en este caso, también allí una virtud de este equipo del 2 de mayo para destacar. Servio, sin complicaciones. Pérez, que se soltó y se soltó muy bien en Guaraní. Vargas y Román hasta aquí comportándose bien. Alguna que otra preocupación, pero nada de sobresaltos graves. Cantero, por su lado no se soltó mucho Cantero por la izquierda. Es que por su lado también lo tiene Elías Alfonso. Y no puede irse mucho, tiene que estar atento a la marca. Mansur, alguna que otra pelota mal entregada. Allí en el medio, falta seguridad. Está con una tarjeta amarilla. El más sobrio de vuelta, el que da balance un poco en Guaraní, es Piñatares, pero hoy está un puntito abajo de lo que mostró en partidos anteriores. Falta más, me parece, a Piñatares mayor tranquilidad a la hora y entrar en mayor tiempo con el balón. También es el termómetro que puede tener Guaraní en el partido, pero que no lo está haciendo. Leguizamón no me terminó de convencer, se equivocó mucho con la pelota. Martínez, importante, interesante, que no extrañe si sale Leguizamón, ingrese Prieto, por ejemplo. Danilo Santa Cruz también, mucha claridad para jugar. Y arriba el tractor. Sí, es el señor Adrián Alcaraz, que es irreemplazable para mí en la estructura ofensiva que tiene este Guaraní. Viene de marcar doblete, hoy tuvo una clara, perdonó, por lo general no lo hace y perdonó, ya tuvo una. Si le queda otra, seguramente, probablemente puede terminar adentro, porque es un jugador que no desperdicia muchas opciones. Es muy certero, es muy práctico, es muy contundente Adrián Alcaraz. Del otro lado, Servín, que sacó una pelota de gol, que intervino en situaciones también donde apremió un poco. Feliu de buen partido, Barreto de buen partido como siempre, con la entrega física. A lo mejor algunas cuestiones técnicas para mejorar por parte de Barreto, como siempre, ¿no? Pero
En la entrega no se le puede reclamar absolutamente nada. Barre, va al suelo, si puede barrer con la cabeza y si tiene que meter la cabeza en el piso, lo hace. No tiene ningún tipo de complicaciones. Adorno preocupante. Ojo con Adorno, que no me dio ninguna seguridad en el 2 de mayo. Alguna que otra equivocación, incluso la situación más clara del partido nace de un error de Adorno en sus pies. Castro rendidor, siempre proyectándose, es vital en la estructura porque se suelta y cuando se suelta bien. Domínguez moviendo todo el equipo. Ramírez siendo el apoyo principal de Domínguez. Alfonso, que se soltó y que le costó entrar en juego. Cuando lo hizo mostró, pero de a cuentagotas, un poco su virtud también de ser un gambeteador y de ser y tratar de conducir un poco al equipo. Tiene que entrar más en contacto con la pelota. Se espera más o le pondría en deuda todavía lo de Alfonso en este partido. Cierto, no está haciendo un mal partido, pero a los mejores se le exige. Y yo soy de exigir a Elías Alfonso, a Brian Ayala. Brian también, me parece Brian de lo más importante. Un buen partido para Brian Ayala, encima tiene el plus de la pegada. Noguera ahí nomás, rendidor hasta aquí, un partido correcto. Y Cáceres también, podría ser Ruiz Díaz, ojo, tranquilamente podría ser Ruiz Díaz si está en la banca, que viene de marcar un gol. Incluso uno entiende el tema de la rotación, uno entiende el tema de dar descanso a los jugadores por parte de Felipe Jiménez, pero cuando uno está en racha y uno viene en racha, el caso de Ruiz Díaz, tenés que jugar, tenés que ponerlo. Así que me parece que por ahí va a venir el cambio seguramente para el segundo tiempo. O será Noguera o será Cáceres. Para mí Noguera, si me preguntás, pero bueno, así las cosas. Algunas quejas cuando terminaba el partido por parte de Servio, capitán de Guaraní, y por parte también de Domínguez, capitán de 2 de mayo. Cuando los dos van a protestar al árbitro es porque ninguno obviamente está de acuerdo, pero es porque se equivocó. Por lo general el árbitro del partido. Los dos capitanes fueron a reclamar y lo acompañaron prácticamente hasta la boca del túnel a José Natanael Méndez, árbitro principal del partido. 0 justificado, 0 para los dos. Sí, porque ninguno fue claro a la hora de cerrar las jugadas que tuvieron. Guaraní estuvo mucho más cerca de abrir el marcador, no lo hizo, perdonó. Y 2 de mayo con insinuaciones claras. No recuerdo una de Servio, no hay una de Servio tapando una pelota abajo o quedando mano a mano, achicando un contragolpe. No, cuestiones como esa no. Sí aproximaciones del 2, que pateó muy poco al arco, que fue timorato a la hora de buscar el arco de Gaspar Servio, pero que no por eso dejó de ser preocupante. Llegó mucha gente, o llegó con mucha gente, pero sin poder cerrar, siempre al borde del área. Aquí 0-0 entre Guaraní y el conjunto visitante del 2 de mayo, el conjunto del 2 dirigido por Felipe Jiménez, que ya, dicho sea de paso, tiene la amarilla puesta. También es una cuestión que habrá que ver con Felipe, si dijo algo, no dijo nada. Habrá que hablar de vuelta con él, pero se hace costumbre esta pregunta de al terminar el partido, la conferencia de prensa Felipe Jiménez, y preguntar, y escucha uno la pregunta de los colegas y dice, ¿y por qué la amarilla, profe? Y bueno, y siempre viene algún que otro reclamo hacia los árbitros. No sé si hizo algo, si dijo algo y si qué dijo en el caso de Felipe, que ya tiene, reitero, la amarilla, y que debe aprender a controlarse un poquito más. Es cierto, lo vive de una manera pasional, fantástica, Felipe, y nadie puede negar el gran trabajo que hace, pero si hay cuestiones por mejorar, me parece que es eso, el control del temperamento un poquito ahí, para evitar estas situaciones engorrosas. La amarilla puesta y condicionado para dirigir a su equipo. Se va a venir Richard, Víctor. Sí, Richard Prieto, camiseta 11, será el cambio para el segundo tiempo. Todo me hace pensar que va a salir Anderson Leguizamón, sí, pero confirmaremos. No me convenció. ¿A vos te convenció Anderson? No, puede jugar mejor. ¿Sabes qué? En cancha de Trinidense, él había jugado un muy buen primer tiempo, encarando, ganando por velocidad, buenos centros. Desde ahí no volvió a repetir su actuación Anderson Leguizamón. Solo que pensando, del otro lado tampoco Matías Martínez ha aportado demasiado, pero... Entre los dos mejor Martínez. Sí, un poquito mejor, y aparte siempre pesa el tema del juvenil para decidir el cambio, por eso me parece que Leguizamón va a ser el que dejará el campo. Perfecto. Bien, al mediodía hablaba Lucas Barrios en el fenómeno de la siesta con Arturo, con los compañeros, y explicaban por qué, justamente del por qué dejaba la institución luqueña. Dicho sea de paso, me enteré de detalles de esa conversación también con el presidente. Y vos sabés que Diego, Víctor, audiencia,
no es que solamente lo fueron a apretar en el club. Hay una situación que no salió a la luz, pero que me contaron hoy. También lo apretaron en el colegio de sus hijos. Y ahí estuvo un poco el porqué de esta situación. O también se encontró con una situación desagradable. No sé si apretar sería el término, pero con una situación desagradable de reclamo por parte de hinchas frente al colegio de los hijos. Entonces ahí dice uno, bueno, llega a todos lados, ¿no? Bueno, y el paso al costado por parte de Lucas Barrios, habló al mediodía, lo escuchamos. ¿Por qué rescindiste con Luqueño? Primero, bueno, pasó una situación después del partido, cuando terminó, cuando yo me iba a mi casa. Y bueno, por esa situación fue que hablé con el presidente y bueno, y le manifesté que no quería seguir en el club por esta situación, que nosotros ya habíamos vivido anteriormente, en algunos casos, que ustedes la saben también, que ha sido público, y que yo no iba a aguantar esa situación. Que yo puedo aguantar una situación como aguanté en todos lugares, de crítica, en el campo de juego, alguna crítica del público, que quede ahí, como en todos lados, ¿no? Yo juego en Brasil y es así, he jugado en Palmeiras, que también es una institución que exige mucho y no ha pasado, pero quedaba ahí. El gremio también, a ver, y estas situaciones que están pasando, a mí me da algo que en mi carrera yo le tengo que dejar algo a los jóvenes. Por ahí hoy soy yo el que toma la decisión, que soy el involucrado, ¿no? Pero yo creo que los chicos están viendo que de alguna manera hay que blindar al jugador. Porque no puede ser que el otro día, después de un partido, que hoy nosotros con Luqueño estamos en una situación mucho mejor que cuando nosotros llegamos al club, que fue que estábamos peleando el descenso el año pasado, pasan estas cosas de nuevo. Entonces hay un límite que, como le decía al presidente, que no se supera en mi forma de pensar, que hay límites que llegan hasta ahí. Y si pasa esa línea, hay que decir las cosas como son. ¿Cuál es el límite que se cortó, Lucas? ¿Qué pasó? Contanos. No, pasó que hubo un inconveniente, seguramente en algún momento irá a aparecer el video, una discusión con hinchas, con varios. Muy bien, ¿no? correcto, gracias Gustavito, gracias Gerardo, los equipos están en el campo de juego, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Camiseta 11, ingresa Richard Prieto, quedó en vestuarios Anderson Leguizamón, primer campeón en legendario. Correcto, y 2 de mayo modifica Víctor, ¿o no? Sin modificaciones, 2 de mayo. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. ¡Sí, Juan! En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pepa y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pepa y Flores. Una disculpa de casos a Lucas Barrios, a los compañeros. Señoras, señores, esto va a arrancar porque está para arrancar, digo. La etapa complementaria, ahora sí, señores, arranca la etapa final de este compromiso. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, tiene el portero Servín, lentamente sale Servín para el equipo Pedro Juanino, pelota para el fondo, el partido permanece 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados Lactolanda, la marca número 1 en Lactosenso, porque el Paraguay prefiere. Saque de costado ahora, punta derecha, pertenece al equipo legendario. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agendado de Drive, representa Automotor. La pelota por arriba, va por el fondo, golpe de cabeza, sale Román, dejando suavecita, pelota sobre mitad de terreno para el 5, Ramírez soltó, jugó, entregado bien, pelota zona media, se mete Alfonso, primero va a la marca, Leguizamón juega pelota suavecita, era Piñatanes, está corriendo, ganó, se mete primero, Piñatanes va por el piso, presionado en esa zona, Feliu, se la saca de costado, a ver qué dice el juez, finalmente pertenece a Guaraní. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, Centro de
Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Libertad a las 4 con Arturo Carlos y los compañeros el clásico blanco y negro. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. El partido por ahora está 0-0. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá corresponde el tiro indirecto para la visita. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido para mañana de fondo 18:30 para Cerro Sol de América. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes. Recibirás 500.000 kilómetros o 500 kilómetros en que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. La pelota sobre punto sur, va buscando Domínguez, tiene el 8 Domínguez, levantó, tiró pelotazo largo para el fondo, se mete Cáceres, primero llegó Román, puntea, pelota costado lateral, sobre el sector izquierdo, por derecha la visita. Campeonato argentino, empataron 1-1 Independiente Rivadavia y Boca. Para el local marcó Iván Villalba, Fernando Romero completó el juego, no ingresó Jorge Sanguina, ausente Freddy Vera. La pelota al fondo, sale Barreto juega, sí señor. Y para evitar problemas en esta segunda parte, directamente no se para Felipe Jiménez. Deja las indicaciones a cargo de Eduardo Ledesma, su asistente técnico. Sí señor, pelota suavecita que está amonestado, Víctor, el técnico. Está amonestado Felipe Jiménez, sabe que hablar un poquito fuerte le puede costar la segunda amarilla. La pelota por medio de cancha, eso sí, pelota suavecita, falta Anelo, tiro libre para el legendario. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, regalalos a los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota suavecita, punta derecha, ver la tiene, juega en esa zona, tiró, pelota suavecita, se mete bien, en esa zona nombre legendario. Viene parando, Danilo, le van a robar la pelota, gana bien Ramírez. Ramírez tiene, levantó, tiró pelota para el fondo, el rebote Román. El Román es sub-23, es así, Víctor, sub-23. Así es, dos olímpicos están jugando en Guaraní hoy, Fernando Román y Alexis Cantero. Excelente, pelota suavecita, a propósito, tiene Cantero. Cantero movió, levantó, tiró, pelota larga, no pasa nada, tranquilo, dice servir, baja la pelota. Campeonato argentino 37 del primer tiempo, River le gana 1-0 a Huracán, segundo ciclo de Muñeco Gallardo, está jugando Adam Bareiro. ¿Cómo terminó Boca Independiente Rivadavia? 1-1, marcó Iván Villalba para el equipo de Rivadavia, Fernando Romero completó el compromiso, no ingresó Jorge Sanguina, ausente Freddy Vera. La pregunta es, ¿qué pasa con Freddy? Que bueno, Freddy Vera, no sé si la fecha anterior jugó o no, Gerardo, pero no es tenido en cuenta, digo, como titular por ahora, Gerardo. Por Martín Cicotelli, aquí vamos a ver si jugó la fecha anterior. Correcto, muy bien, pelota. A ver, va por el medio, a ver qué dice el árbitro, será saque de costado, sí, Francisco. Bueno, aquí otra vez, con mucha disputa arrancó el segundo tiempo. No hay un equipo que se haga dueño del partido. A los dos les falta fuerza arriba. Muy bien, saque de costado, punto derecha para 2 de mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Robeloc, alarmas, donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Y su seguros, Chaco. Tiro libre para 2 de mayo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Le va a pegar Noguera, le pegó, tiró. Golpe de cabeza de Barreto. ¿Qué pasó, Francisco? Solito y solo apareció, ya estaba en offside. Ya levanta en línea Olvanderín, el árbitro. En línea, en este caso, José Cuevas, línea número 1. Barreto entraba solo. Barreto, el hombre del platinado, entraba solo, terminó fallando la pelota. La pelota para el fondo, sale el equipo legendario. Supermercados Stock y Buenobank te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito. Además, 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El próximo lunes se cierra la fecha con Tacuarí, General Caballero de Fondo Nacional, antes por
Deportivo Luqueño. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. Bueno, hay que ver con esto qué va a pasar con Deportivo Meliano. La próxima semana juega ante Libertad. Los octavos de Copa Sudamericana. Renunció Pedro Sarabia. Es que Trinidense goleó a Meliano 3-0. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás en todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota punta derecha. A ver, tiene más por el fondo. Va saliendo en esa zona, tiene Servir. La pelota de Carlos. Le va a pegar Servir, le pegó, tiró pelotazo largo arriba, va para el fondo. Viene buscando Cantero, primero llega Alfonso. Alfonso perdía, gana, tiene el 5 Ramírez, presiona para Domínguez, 7 juega, se equivocó. La pelota para Prieto, Prieto juega para Alcaraz. Alcaraz para Prieto, largo el pase, ganó. Tiene esta pelota Feliu y sale punta derecha para 2 de mayo. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acá con Francisco estamos haciendo trabajo de producción. Trabajo de producción. Después vamos a informar de qué se trata. Pelota sobre punta derecha, saque de costado para 2 de mayo. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota para el fondo, sale Román, el zaguero Román. Pone la pelota al fondo para Gaspar Servio. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. Estamos llegando al minuto 8 de la etapa final de este partido. Todavía no tuvo minutos en campo Freddy Vera con Independiente Rivadavia. Sí, en 4 juegos fue suplente, pero sin minutos en cancha. Correcto, excelente. Gerardo acá con Francisco. Estamos en trabajo de producción. Bueno, adelanto algo, tiro algo. Tiene que ver con Sportivo Meliano. La pelota por Remedio sale. Viene buscando la visita. A ver, tiene Castro. La pelota para Castro. Castro soltó, movió, se equivocó. Viene pelota a la marca. Otra vez para Mati Martínez. La pelota Martínez juega bien. Pelota para Prieto. ¿Le puede pegar o no? Prieto levantó. ¿Qué pelota puso bien Alcaraz? Alcaraz tiene. Alcaraz levantó. A ver, golpe de cabeza de Martínez. El arquero, Francisco. Sí, no llegó con mucha fuerza al cabezazo al final. Forzado la intervención de Martínez, que andaba por allí, por el área. Llegó Guaraní sin complicaciones para Servín. La pelota, punto zurda, sale la visita. Fútbol argentino, minuto 41 de la primera parte. Ahora River y Huracán van empatando 1-1 en el equipo millonario. Está jugando Adam Barreiro. Muy bien, el partido acá está 0-0. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar la calidad papasa. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad de comunicarte al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slots del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Acá tiro libre para la visita, Diego. Sí, señor. Se vienen 2 cambios en 2 de mayo. Rodrigo Ruiz Díaz, camiseta 9. Y Ronald Cornet, camiseta 38. Cornet, 38. Así es. Ruiz Díaz hizo el gol la fecha anterior, ¿es así o no? Ruiz Díaz, sí. El error defensivo de la defensa de Nacional. Él hizo el gol, ¿verdad, Ruiz Díaz? El mismo. Ante el error de Cañete. Una pelota para atrás y terminó definiendo Rodrigo Ruiz Díaz muy bien ante la salida del Kili Rojas. La pelota por el medio, sale Ramírez. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La cancha. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Peach Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, todo les gusta. A ver, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Matías Cáceres, ingresa camiseta 9, Rodrigo Ruiz Díaz.
días. Y se retira Junior Noguera, ingresa camiseta 38, Ronald Cornet. Muy bien, la pelota zona derecha, saque de costado para Guaraní. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferré, se acerca a Voz Capé, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Se hacen los cambios, Víctor. Sí, en 9 Rodrigo Ruidías por Matías Cáceres y 38 Ronald Cornet por Junior Noguera. Saque de costado pertenece al legendario. Decidí Bienestar y Certeza, Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Salomoni, por ejemplo, ya no viene jugando hace tiempo, Víctor Salomoni. No viene teniendo chances. Pasa que tiene que ver mucho también con el tema de los extranjeros. En los partidos anteriores siempre Guaraní tuvo 4 extranjeros en cancha y ahí fue perdiendo terreno Salomoni. Pero aparte de eso que está mencionando Víctor, lo de Cantero, bueno, evidentemente le robó el puesto, una manera de decir, Cantero, ¿no? Y al no estar Cantero incluso jugaba Ibarrola y no Salomoni. Sí, señora, Cantero libre para Guaraní. A todo por el Levistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistola y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estamos con Francisco, estamos con Damián, con Víctor, con los compañeros acá, desde Dos Bocas por ahora hasta 0-0. Acá tiro libre pertenece al legendario. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Qué pasa, Víctor? Bien, cambio, quedó lesionado Danilo Santa Cruz. En un ratito confirmaremos quién ingresará en su reemplazo. Francisco López. Bueno, y es una pieza importante, Juan Danilo, pese a que hoy no fue su mejor exposición futbolística, pero sí es importante en ofensiva ver quién se viene en el equipo de Francisco Arce. Ahí lo llama, a ver, Barrientos. Nicolás Barrientos, camiseta 29. Va a salir Danilo Santa Cruz. ¿Cómo le dicen? ¿El Pitu? Así es, el Pitu. Muy bien, el Pitu Barrientos va a pisar la cancha. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Acá estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia el aurinegro, Víctor. 29 Nicolás Barrientos el que va a ingresar, recibiendo las últimas indicaciones, y se va a retirar lesionado Danilo Santa Cruz. Muy bien, tiro libre para Guaraní. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Retirado en camilla, no puede caminar, Víctor, Así es, retirado en camilla Danilo Santa Cruz con gesto de dolor. Inmediatamente se sentó y ya pidió el cambio antes de ser retirado a un costado, aunque ahora veo que está probando. Me parece que hay esperanza de que continúe aún. Bueno, muy bien, aprovechemos y marquemos. Espera, Juancito, acá tiro libre porque se ejecuta el tiro. Le pegó Mansur, pelota en el aire. Sí, Juancito, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Segunda etapa, Rubén Galarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Bueno, no sigue, por lo visto ya no sigue más. Ahora sí ya se resignó y camina con mucha dificultad Danilo Santa Cruz, preparado para entrar el 29 Nicolás Barrientos. Muy bien, el Pitu Barrientos va a iniciar el equipo legendario. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos, jornada 6, el viernes 5:30 de la tarde. Guaraní visitará al Sportivo Luqueño ese mismo día, 20 horas en el Río Parapetidos de Mayo, local ante Tridense. Mañana prosegue la fecha con Arturo, con Carlos y los compañeros para el clásico blanco y negro Olimpia, Libertad en Bellaliza a las 4 y nosotros con Ricardo F. estaremos para Cerro Sudamérica 18:30. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa han pensado historia con una base
base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa Construyendo Historia. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. El cambio, Víctor. Ahora se produjo el cambio. El segundo en Guaraní, 29 Nicolás Barrientos, salió Danilo Santa Cruz. Se siente el fresquete, Víctor. Bajó mucho más aún. Y sigue bajando la temperatura, Diego. 9 grados. Sí, se nota ya a esta altura de la noche. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿Qué pasa, Francisco? Está fresquete. Está para el mate, Diego. Y usted nos trajo. Sí, tenés razón. La pelota por arriba, el partido se mantiene 0-0. Campeonato argentino entre tiempos del compromiso del Monumental. River y Huracán están empatando 1-1 en el equipo local. Segundo ciclo de Gallardo, juega Adam Vareiro. La pelota para Alfonso. Alfonso colocó, pelota entró en el área. Servio se le va, epa, remata al arco y afuera. Afuera creo que fue Brian Ayala, Víctor, ¿es Brian? Sí, Brian Ayala. Aquí, de un cruce de Elías Alfonso, una pelota que cruza toda el área y va hacia el área chica. Mal cálculo de la zona defensiva también de Servio, que deja pasar esa pelota. Brian Ayala, que llega del otro lado, se barre. Casi un blooper aquí para abrir el marcador. Se salvó Guaraní. La pelota al fondo del partido está 0-0. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yapuizupe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha. El partido, repito, está 0-0 aquí en Dos Bocas. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre el costado izquierdo. Va buscando esa pelota. Cantero gana. Cantero cerquita del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Román. Román tiene, juega bien, suavecita, movió la salida. Tiene la pelota para Vargas. Vargas soltó, movió, entregó bien. Jugando esa pelota, coloca el balón para Mansur. Le va a pegar a Vaga, tiene Mansur. Mansur transporta la pelota por bien de cancha otra vez para el fondo. Toca la pelota, repito. El equipo legendario por ahora el partido está 0-0. Recordando que el trinidense le ganó a Meriano 3-0. Renunció como técnico de la Vía Azulada Pedro Sarabia. Hay que ver quién va a interinar por ahora. Estamos en ese trabajo de producción. ¿Quién interina 2 de mayo? ¿Qué digo? A Meliano, porque la semana que viene Gerardo, su partido frente a Libertad. Gerardo. Sí, señor, así es. El jueves 15 de agosto, 18 horas, Defensores del Chaco, Libertad local ante Emiliano. Pitará el argentino Maximiliano Ramírez. La pelota al fondo será tiro de portería para el equipo de Pedro Juanino. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. El partido está 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan como suplentes en Guaraní, Víctor? Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Paul Rivero, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Steven Moreira, Walter González, Álvaro Cuello y Felipe Salomón. Y en el gallo norteño, Víctor, tenés Ángel Martínez, Víctor Argüello, Marcos Gaona, Pedro Sosa, Derli Benítez, Ulises Coronel, William Casanova, Carlos Ferreira, Marcos Caballero y Walter Bogado. Con esto suma 11 puntos 2 de mayo, Gerardo. Sí, señor, así es. Suma 11 puntos de momento en la clasificación. Olimpia 8, Cerro y Guaraní 7. Muy bien. La pelota por el medio, Sonejera avanza la visita. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta de Matías Martínez contra Roberto Ramírez. La pelota punto derecha, sale el equipo visitante. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Acabamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. Un
saludo a todos los que están escuchando radio a través de mi espacio. Impresionante la sintonía a través de mi espacio. Pelota punta derecha. El partido está 0-0. Atención, Capiatá, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio del Ahorrazo Supermayorista. Te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, hasta aquí se disputan la tenencia de la pelota. Reitero, no es un partido donde haya un claro dominador. Guaraní intenta, poco claro, arriba, no tiene final. Alcaraz muy solo. Y el 2 de mayo que cuando tiene también prefiere hacerla rotar, prefiere la tenencia, descansar un poco con la rotación. Ahora que entró Ruiz Díaz en el partido hace un buen rato, bueno, todavía no entró directamente en participación, todavía no tuvo una. Allí va el 2 de mayo queriendo instalarse en territorio de Guaraní ahora. Alcides Benítez que va a ingresar, Víctor. Camiseta número 2, Alcides Benítez el que va a ingresar en el legendario. Muy bien, la pelota punta derecha, sale la visita. Fútbol de Brasil, Gremio de visita, superó 3-1 a Cuiabá. Villasante jugó en Gremio, pita en Cuiabá. El danés Braithwaite, el de Gremio, marcó 3 goles, 2 a favor y 1 en contra. Epa, cuidado, ganó, se mete bien, insiste. Martínez colocó el canal, le va a pegar, juega, a ver, dejó pelota para Cantero, marca, Barreto, será tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Finalmente el banderín arriba, Víctor. Offside Alexis Cantero. Una buena de Matías Martínez y después en la corrida terminó eligiendo el pase que no era para abrir Alcaraz, era para abrir al otro lado, hacia la derecha. Sí, señor. Diego, señor, le hice la consulta a Héctor Melgarejo, presidente de Meliano, y me dijo que la idea es que ya trabaje el técnico designado para enfrentar el partido ante Libertad. Ah, correcto, bien, Gerardo. ¿Y quién es el técnico? Y no me nombró. Misma respuesta me dio, mira. Ah, está bien. La idea es que mañana ya trabaje el técnico que designemos, dice Héctor Melgarejo. Bueno, ¿quién es el técnico? Hay que buscar ahora. Vamos a preguntar. Claro, totalmente. Bien, trabajo en producción. Bueno, excelente Gerardo, excelente Francisco por ahora. La idea es que ya esté el técnico designado. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Dejó la cancha Matías Martínez, ingresó camiseta 2, Alcides Benítez, tercer cambio en Guaraní. Muy bien, el partido está 0-0. Hoy sábado en Punto Forma pega descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. También por la web puntoforma.com.py. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. 0-0 el partido, Juan. En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales hace diseños. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para Alcides Benítez, corre Alcides, se mete Alcides, la marca, Nixie sobre el adorno. Sí, Francisco. Bueno, aquí llegó de vuelta Benítez, le faltó convicción para terminar atacando el área. Buena respuesta, buen cierre de la gente del 2 de mayo. Dice Héctor Melgarejo, aún no definimos, son 3 nombres. Estamos analizando. Perfecto. La pelota para Alfonso, 3 entonces los candidatos para dirigir Sportivo Meliano. Como Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Lo dijiste, Francisco, al inicio de la transmisión. Uno de los candidatos es Juan Pablo Pumpido. Lo dijiste. Muy bien, a ver, ¿quién está en el piso el 2 de mayo, Víctor? Quedó caído Brian Ayala después de la última situación. Se enojó mucho Cornet con Elías Alfonso, lo miró mal Alfonso y tuvo que mediar el capitán. Ahí le abre los brazos otra vez Javier Domínguez a Cornet porque de todo le está diciendo a su compañero. Le dice que se calme el capitán del 2 de mayo. Diego, sí, señor. Y me dice, hasta el turco se nos ofreció y yo calculo que podría ser Turco Asap. ¿Hasta qué dijiste, Gerardo, perdón? Hasta el turco se nos ofreció. El turco. Calculo yo que podría ser Turco Asap. Sí. O el turco Mohamed. No, porque también le dicen turco, Francisco. Sí, pero ese es otro caché. Sí, totalmente. Ese dirigió allá arriba. No, Diego, no. Monterrey. No, a ese nivel no llega. No, pero yo te digo porque... Sí, el apodo. Por eso. Sí, marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa. Más estés donde estés, indica Diego Iván.
Y su seguros Chaco. A ver, pelota acá, tiro de esquina para el equipo Pedro Juanino. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Guaraní, tiro de esquina para Guaraní. ¿Quién le pega? ¿Prieto, Víctor? ¿Es Prieto? Richard Prieto, en 2 de mayo se vienen 2 cambios. Camiseta 20, Marcos Gaona, y 40, Walter Bogado. Muy bien, Prieto le va a pegar tiro de esquina para el legendario. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, short y carne 100% chaqueña, variedad de cortes, costillas, tapacuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizar. A ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Dejan la cancha Elías Alfonso y Brian Ayala. Ingresan 20, Marco Gaona, y 40, Walter Bogado. Muy bien, el partido está 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresás al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota arriba, cabezazo. Serví, cuidado. El cabezazo se metía en esa zona el defensor Vargas. Atento al arquero, Francisco. Bien, aquí cuando va justamente Gaona. Bogado. La pelota para Bogado, el centro será tiro de esquina, Vargas Pérez, tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Walter Bogado. Muy bien, será tiro de esquina, Bogado le pega esa pelota. En el camino, en cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Y Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lactosa, el sabor que el Paraguay prefiere. A ver, tiro de esquina, Bogado le va a pegar a esa pelota, Bogado. Repito, el partido por ahora está 0-0. El árbitro va a autorizar, llega un gol del equipo Pedro Juanino, pelota en el aire, golpe de puños del arquero Francisco López. Sí, allí terminó sacando Servio. Bogado entró con ganas y va ganando la punta. A ver, pelota en zona derecha, insiste, la visita, ganó, se metió, le robó la pelota en esa zona. Vargas tiene pelota para Prieto, pone de zurda, pelota al costado, lateral para Guaraní. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia, Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido se mantiene 0-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único a Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y bastante intenso, Francisco Arce en este momento viviendo el partido, dando indicaciones, tratando de estimular a sus jugadores. Del lado de la banca del 2 de mayo lo mismo, que no se duerman. Es el mensaje que transmite Eduardo Ledesma en este momento. Estamos llegando al minuto 29 del segundo tiempo. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Mañana prosigue la fecha con Olimpia, Libertad de Fondo, Cerro Porteño y Sudamérica. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. 0-0 el partido. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Cerquita de los 30, saque de costado sector. En ataque pertenece a la visita. Fútbol de Brasil, fecha número 22. Arrancó el clásico de Belo Horizonte, Cruzeiro ante Mineiro. Del equipo local ausente Fabricio Peralta. En Mineiro lo hace Junior Alonso. La pelota para Domenga, juega bien, dejó cortita, pelota en esa zona, se metía ahora, pelota a costados, lateral, a ver qué dice el juez y pertenece al gallo norteño. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 34 o 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Rubilo Calarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Intenta mucho más el 2 de mayo ahora. Ojo con esta. De vuelta aquí va el 2. Tratando de ganar. Se plantó definitivamente en terreno de Guaraní, pero
con la característica de que no tiene final. Ahora profundizando yendo por banda. La pelota arriba, el rechazo, no pudo Ramírez, le robó la pelota, tiene el Pito, juega para Alcaraz y va a la contra. A ver, la tiene Alcides Benítez, corrió, se equivocó, pelota para el 8 Domínguez, tiene Domínguez, hay peligro. Domínguez se mete bien para 2 de mayo, qué pelota puso bien a Gaona. ¿Será el primero? No. Gaona tiene, levantó, tiró. Se le va al arquero serbio, 2 tiempos. Atrapó la pelota, Francisco. Le hizo muy bien el ingreso de Gaona, de Bogado por los costados, por la banda derecha, atacando 2 de mayo. Aquí salió Serbio. Anda merodeando el área de Guaraní el 2 de mayo. Ojo, creció el 2 y me parece que los cambios le vinieron mejor al 2 antes que el ingreso de Barrientos. Hasta aquí poquito de Barrientos. La pelota al fondo, sale Cantero para Guaraní. Campeonato brasileño, minuto 5 de la primera parte. Cruzeiro Bragantino están igualando 0-0 en el Timao. Está jugando Ángel Romero. El partido está 0-0. En Electroband, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta veloz, aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC Polemoy. A ver qué pasa, Víctor. Protesta Guaraní que el lateral era para ellos. Finalmente el juez sanciona ataque de mano para el 2 de mayo. Sí, señor, 0-0 el partido. Nos mantenemos en el Campeonato de Brasil, minuto 3 de la primera parte. Vasco y Fluminense están empatando 0-0 en el equipo de Vasco, suplente Robert Rojas. La pelota sobre punta sur, saque de costado para la visita. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota para el fondo, tiene en esa zona, va buscando Román. Román tiene, levanta la cabeza, Botín izquierdo, juega bien. La pelota larga para el fondo, para Prieto. Y este movió para Cantero, pegadita en la raya. Cantero tiene, juega. A ver, tiene el Pitu Barreto, pelota para el Pitu Barreto, se mete el argentino. Le van a robar la pelota, se metía Barreto. Balón a un costado lateral y pertenece al equipo legendario. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Supermercados Stock y Cuenovan te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito. Además, 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Toda la información con relación a Meliano. Son 3 los candidatos, 3 candidatos a dirigir a Meliano. Uno de los 3 va a dirigir ya el partido Sudamericana, Francisco. Y la pregunta siguiente era, ¿y los 3 son paraguayos? Y la respuesta fue no. Bueno, son extranjeros. Correcto, claro, si no son paraguayos son extranjeros. Bueno, pero hay 3 candidatos para técnico de Ameliano. Por ahora, Carlos Bocas, el partido está 0-0. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. ¿Qué pasa con Alcaraz, Víctor? Acusa un golpe en el rostro de parte de Miguel Barreto en el último forcejeo. Y los de Guaraní reclamaron penal. Se va levantando en este momento el delantero de Guaraní, Adrián Alcaraz. Y porque fue dentro del área, la situación caído dentro del área, justamente también hay que decir Adrián Alcaraz. Muy bien, 0-0. Así que perdón, Juancito, que hoy, no sé si coincidís conmigo, Víctor, estuvo activo, pero lo vi más desgastado que en otros partidos Adrián Alcaraz. Sí, la verdad que hizo mucho del trabajo sucio y casi sin compañía Adrián Alcaraz el día de hoy. Con respecto a otro partido donde tuvo situaciones para definir. Por acá dice el comandante Arturo Máximo Rubén, dice acá, Aldo Bobadilla es paraguayo, no es extranjero, por ejemplo. Dice Arturo, a través de su Twitter. Sí. Su Twitter. Sí, señor, Arturo Máximo Rubén. Juan dice, Pumpido y Hernán. Hernán Rodrigo López, Juan Pumpido, 2 extranjeros. Y Aldo Bobadilla, candidatos a técnico de Sportivo Ameliano. Repito, el Twitter de Arturo Máximo Rubén, Aldo Bobadilla, que es paraguayo, no es extranjero, pero sí a 2 extranjeros, Juan Pumpido y Hernán Rodrigo López. Sí, Juancito. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conocela con nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Y está escuchando la transmisión. Me parece fantástico. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Rupiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Prieto va al
buscapié, pase por el medio, marca, Gorro, sí, Francisco. Rechazando largo y arriba aquí, una pelota que traía peligro para el arco de Guaraní. Aquí va Gaona, otra vez que entró con ganas, entró con ímpetu. Y sí, está bien lo que dice Héctor Melgarejo, porque, ¿entendés? Y la pregunta fue, ¿y los tres son paraguayos? Y dice no. Entonces se toma que Pumpido no es paraguayo. Y Rorro es uruguayo, claro. Entonces Claro. Aldo, ella es el único paraguayo Sí, allí. señor. Bueno, bien, perfecto. Pero son los tres candidatos. Pelota al medio, remata al arco, le pegó mal remate en esa zona. El hombre legendario fue el remate de Prieto, será tiro de portería. Shell bajo el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. A ver, Víctor, el cambio 2 de mayo. Camiseta 21, Pedro Sosa. El que ingresa y se retira, Juan Feliu. Último cambio en el 2 de mayo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiro de portería pertenece al equipo visitante. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Y la familia de multivitamínicos más completa, Recuperal, AZ Mujer, AZ Hombre en naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Pedro Sosa, el recién ingresado de central, y lo corre a Barreto de lateral por derecha. Un movimiento que ya ha hecho constantemente, también hay que decir allí, Felipe Jiménez. Y Guaraní prepara una variante más, Víctor. Walter González, camiseta 9, el que va a ingresar en Guaraní. Diego. Señor. Y además que Pumpido tiene un título con Ameliano, Copa Paraguay, y ese partido que lo salvó del descenso justamente contra Guaraní. Es correcto, es correcto. Acá el partido está 0-0. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla La preferida. pelota por el medio tiene en esa zona Pillatares, juega bien. Pelota suavecita sobre punta derecha, avanza el equipo legendario. Pelota en zona derecha para Pérez, va a mandar el centro. Mandó el centro, tiró la marca de Sosa. El rebote, corrió, se metió el Cide Benítez, no hay falta. Pelota de Peñatares, juega, sale el equipo legendario. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana proseguir la fecha con Arturo, con Carlos y los compañeros para el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad a las 4. Nosotros estamos con Ricardo F para Cerro Porteño, Sudamérica. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur casi perpetuo Socorro y en La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Walter González e Ibarrola van a pisar la cancha, Víctor. Camiseta 4, Wilson Ibarrola, el último cambio. Muy bien, correcto. También está Walter para ingresar ese, ¿sí o no? Así es, 9 Walter González, 4 Wilson Ibarrola. Correcto, acá tiro de esquina para Guaraní, Francisco. Buen cabezazo de Adrián Alcaraz, extremando recursos, Servín la sacó al córner. Tiro de esquina para Legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aproveché el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Deja la cancha Daniel Pérez, ingresa 9 Walter González y se retira Alexis Cantero. Ingresa camiseta 4 Wilson Ibarrola. Y justo, Víctor, o coincidencia, estábamos hablando de Cantero, Víctor, ¿eh? Sí, exactamente, que él ahora desde que llegó de París va a ser el titular probablemente y en su lugar entra Ibarrola. Tampoco oportunidad para Salomoni. De hecho, ahora Guaraní tiene 4 extranjeros, así que no podía ingresar Salomoni una vez más el día de hoy. Sí, señor, sí, señor. Bueno, transmisión del pensamiento con Francisco Arce. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Y su seguros, Chaco. ¿Quién le pega, Víctor? Prieto. Le va a pegar Prieto. Prieto le va a pegar, Guaraní quiere el gol. Guaraní busca el gol, a ver si permite, 2 de mayo. A ver si permite la visita. A ver, Prieto le pegó, golpe de cabeza, no pudo Alcaraz.
No pudo Alcaraz, Francisco. Llegó cerquita, rozando esa pelota prácticamente allí después de la peinada en el primer palo. En el segundo aparece Alcaraz, se lanza, pero no llega. Cerquita, Guaraní de pelota parada. Sí, señor, corresponde salida para la visita. Pechunaque de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, la mejor de la mejor. Ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Saque de costado, pertenece a la visita. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. El partido está 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los candidatos para Meliano, técnico de Meliano: Hernán Rodrigo López, Pumpido, Juan Pablo Pumpido y Aldo Bobadilla. Por ahora, el partido acá sigue 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. A ver, la pelota por arriba, golpe de cabeza, será saque de costado, pertenece ahora al equipo legendario. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol, 2034 Asunción, Cantabria S.A. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Víctor, ya quemó todos los cambios Francisco Arce. Sí, ya hizo el quinto cambio con el ingreso de Ibarruna. ¿Y Felipe Jiménez? Lo mismo, también los 5 cambios. Muy bien, la pelota al medio, el partido está 0-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? A ver, la pelota por medio de cancha, ahora tiene, juega el equipo Pedro Juanino, repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. Varón sobre punta derecha, está corriendo Corred. A ver, gana en esa zona, tiene el zaguero de Guaraní. Pelota al área arriba, no pudo Domínguez. Viene el rebote para Adrián Alcaraz, ganó Adrián. Adrián tiene, juega bien, pelota al medio para el Pitu. A ver, resbaló, vuelve a ganar, se mete Barriento. Está con esa pelota, movió de zurda. Juega para Alcides Benítez, se movió para Prieto. La pelota para Prieto, qué buena acción. A ver, Alcides, se mete Benítez está el primero, no. Qué jugada, juega al medio, Walter. Benítez y la marca de Barreto. La pelota punta derecha, insiste Prieto, Magón. Cuidado con Guaraní. Se metió, corrió, se le va la pelota. Francisco. Buenas sensaciones de Guaraní. Qué buena la de Alcides Benítez primero, para sacarse un hombre de encima, para sacarse 2 y meterse hasta el fondo. Después soltó y Alcaraz se le terminó enredando esa pelota. No podía. ¿Era Walter o era Alcaraz, Víctor, en la anterior? Walter. Era Walter que se terminó enredando y después en la segunda le queda el rebote a Richard Prieto, engancha y en el pique le queda largo el control del pique allí. Chiqui se vuelve loco, abajo, en zona de preferencia. Minuto 44, sigue 0-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El partido está 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostá a ganar, lo cambia todo. Con esto decíamos 11 puntos para 2 de mayo. ¿Cuánto suma Guaraní, Gerardo? Llega a 7 puntos y de momento iguala a Cerro, que juega mañana ante Sol de América. Correcto, Gerardo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Cuánto más al partido, Víctor?
Víctor? 4 minutos más. 4 más. La pelota sobre punto sur. Castro levantó, tiró, pelota al área, será tiro de portería. Las motos Kenton, tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De reventa avanza siempre con Kenton. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Segundo empate consecutivo de Francisco, Víctor, ¿eh? Es el segundo, sí. No, el tercero. Libertad, Ameliano y hoy tercer empate, sí. Correcto. ¿Y 2 de mayo con Felipe? 2 de mayo es el segundo en todo el campeonato, porque venía de ganar las 2 anteriores, empató ante Cerro la segunda fecha y hoy vuelve a empatar. Los dos tienen la particularidad de que siguen invictos en el campeonato. Tenés razón, la pelota para Walter, se mete Walter, está sobre punta sur a Walter, vuelve a ganar, está para el equipo legendario. A ver, se equivocó, arriba el banderín directo, pertenece a 2 de mayo. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, Uno Sosa asegurado. Ingresa a rumbos.com.py, Rumbos Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Repito, muchas gracias a los que están sintonizados a través de mi espacio. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están a través de mi espacio. Esto está terminando, señores. Tiro libre para 2 de mayo, termina el partido. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota punta derecha, a ver, se mete la visita, corrió, se mete fondo de cancha, verde Caona. Está marcando, ganó, levantó, tiró el centro, va con el pecho, marca. El defensor se mete, Rudía, se le va la pelota, tiro de portería. Hace que tu dinero rinda más. Y los rasos supermayoristas están en el mercado de San Lorenzo. Capiatá Ruta 1 y en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninor de número 1 en calidad, ciencia y cultura. 11 puntos suma, 2 de mayo, 7 suma, Guaraní, minuto 47 y esto termina. Hoy sábado en Punto Farma, Vega descuentos hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. También por la web .farma.com.py. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. 3 son los candidatos para Ameliano: Aldo Boadilla, Rodrigo López y Juan Pablo Pumpido. Repito, uno de los 3 será técnico Ameliano y esto termina aquí en Dos Bocas. En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. A ver, le va a pegar, servir y termina. Esto va a terminar por ahora 0-0 y va a terminar nomás. Todo da. Y esto termina 0-0, la sensación que uno tiene. Puede terminar 0-0, de hecho ya no queda tiempo. Pelota en el aire, pelota por elevación arriba, golpe de cabeza, va por el fondo. A ver, pifió Barrola, golpe de cabeza, no pudo Díaz, marca Román, pelota, media cancha, es choca. El juez con un hombre de 2 de mayo. La pelota larga al fondo, marca en esa zona Adorno y esto termina, Francisco. Sí, se va acabando de a poco el tiempo para los dos equipos. Mucho más ofensivo Guaraní en el final, cierra mejor me parece, pero sin lograr el gol, sin lograr el objetivo. Vamos a ver, esto termina, pelota en el aire, marca Barreto, pelota a mitad de terreno. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta en 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y en todos los distribuidores del país. A ver, pelota al costado lateral y pertenece a la visita. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 1000 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Amonestado Román, Víctor. Amonestado Fernando Román y protesta Francisco Arce. A mí también me dio la misma sensación que tocó la pelota y después el choque era inevitable. Protesta el técnico Guaraní, pero ya se sancionó falta y amonestado Fernando Román. ¿Qué tiro libre va a tener el 2 de mayo? La va a poner al área y allí va a mandar a prácticamente todo, ¿no? Va Gaona, tiene que jugar la distancia con Walter, salga de allí, dice el árbitro del partido. Bueno, esto aquí mueve de vuelta la pelota, tiene que autorizar. Ya piensan el empate, por eso no van todos finalmente el 2 de mayo, Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, donde estés, indica Diego Iván. 0-0.
y su Seguros Chaco. Y terminó el partido. Terminó de esa manera. Guaraní, 2 de mayo, termina 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco López, con Víctor Villalba en una presentación de... Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quintadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien, algunos gritos de los plateístas en zona de preferencia, Víctor, ¿van para Arce o van para el árbitro? No, al árbitro le estaban diciendo por el tiempo de descuento. Y otros en plateas están gritando a algunos jugadores. Escuché que le apuntaban con todo a Matías Martínez, que no, definitivamente no gusta el rendimiento de Matías Martínez. Escuchamos a Aldo Smith de la comisión directiva de Guaraní. Realmente era una brillante oportunidad de bajarle la punta al adversario y poder dejar los 3 puntos en casa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el equipo que pretende algunas cosas dentro del campeonato tiene que entrar a ganar y no a jugar bien y no hacer goles. ¿El trabajo de Méndez? Lamentable. Gracias, Donaldo. ¿Está notando que el equipo, en este caso no, en algunos casos jugadores puntuales no están a la altura todavía? No, todavía no están a la altura, pero sí, hoy demostramos un poco algo diferente, pero vuelvo a decir, como dije a otros medios, el partido se gana con goles, por lo tanto que no hagamos goles no nos sirve de nada. Le está costando la resolución a Guaraní ya en partidos anteriores. También estamos repitiendo las mismas cosas en todos los partidos. Gracias por eso. A ustedes. Así las palabras de Aldo Smith de la comisión directiva de Guaraní. Quedé escuchando por aquí algún que otro grito para algunos jugadores. Se nota que ya la gente le perdió la paciencia a Matías Martínez, por ejemplo, que fue uno de los más apuntados. Obviamente imagino que se esperaba mucho más de él de aquella versión de Nacional, pero después en general más para el árbitro. Ahí le están gritando también al árbitro. Justo sale hacia la esquina, el tiempo de descuento, algunas sanciones, más o menos con esa sensación. También producto de la impotencia un poco, Víctor. No hay una jugada determinante en el partido que uno puede decir que influyó el árbitro. Sí, en el manejo me parece que estuvo algo dubitativo. No redondea una jornada perfecta ni excelente. De 1 al 5 un bueno, un 3 sería para el árbitro, pero con alguna situación de manejo de partido que no convenció. Y pasa mucho por la impotencia. Lo veo hablando a Adrián Alcaraz mientras Víctor va enfilando hacia sala de conferencia de prensa. Nosotros nos quedamos para todo lo que tiene que ver con justamente las repercusiones de los entrenadores. Vamos a escuchar a Adrián Alcaraz un poco allí hablando para los colegas de Tigo Sport en la televisión. Julio Samaniego te saluda, te mando un abrazo, felicidades no solamente por este partido, sino por lo que fue la apertura, por lo que estás rindiendo hoy por hoy en Guaraní. Y te decía Nelson, no pudiste convertir, pero no necesariamente eso se centra, más allá de que un delantero siempre tiene que marcar, pero el rendimiento es en colaboración de lo que pueda rendir el equipo en sí mismo. Y hoy te hiciste